¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Aquí seguimos en A24 y digo seguimos porque estamos en continuidad con la información que recién compartía Javier Calvo. La posibilidad de cambios concretos en el gabinete. El jefe de gabinete Nicolás Posse, entre los nombres que ya desde hace algún tiempo estaban en roce permanente con quienes están más cerca del presidente Javier Milei, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y algunas ausencias o algunos silencios en este tiempo que pueden hacer pensar algún cambio en ese sentido. ¿Será el único cambio que está pensando Javier Milei? ¿Está Javier Milei tratando de dar un timonazo en medio de situaciones de calle muy fuertes? Vamos a hablar un ratito de lo que está pasando en Misiones. Recrudece la situación en Misiones. Hay una movilización en este momento en la puerta o hacia la puerta de la casa del gobernador Pasalacqua, pero también lo que está pasando en el Congreso. La negativa, el rechazo, el fracaso del gobierno de Javier Milei respecto de la aprobación de la ley de bases en la manera en que el gobierno la quería, en los tiempos en los que el gobierno lo quería, y no funcionó la estrategia de condicionar hacia el pacto de mayo, hacia una fecha, el 25 de mayo, con algún tipo de acuerdo que, más allá de las leyes de reforma estructural que el gobierno siempre plantea, o Milei siempre plantea, eso eventualmente puede esperar, significa un respaldo político para el gobierno. Insisto, en un momento en que la tensión social crece, en un momento en el que el dólar aparece disparado, es decir, las expectativas, la confianza de quienes están observando la marcha económica, macroeconómica del gobierno, bueno, ahí aparece estos rumores muy fuertes, un tembladeral dentro del gobierno, la posibilidad concreta de que Javier Milei tome la decisión de hacer modificaciones, la mira puesta en el jefe de gabinete, por lo menos hasta ahora, Nicolás Posse. En continuidad estaremos, por supuesto, en el momento a momento para la confirmación y la lectura de esta situación, más allá de todo lo que todavía tenemos en QR para repasar lo que pasó ayer y lo que dejó el acto de Milei en el Luna Park, la parte más política y desde ya lo que está pasando en este momento, en este mismo momento, en la provincia de Misiones, después de que hubo represión policial a docentes. Nos vamos a la mesa, al encuentro del equipo. Muy buenas noches, una noche caliente en la Argentina, en la política argentina. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Irina. Buenas. ¿Qué dice Fer? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Senor Martín Granovsky, ¿cómo Buenas están? y movidas noches. Bueno, insisto, estamos a la espera de la confirmación oficial de una decisión que puede significar lo que también Durán Barba subrayaba recién en el programa de Maxi Montenegro, que Milei es un presidente que ejerce el poder, que leyó lo que pasó en los últimos años de la política argentina y que frente a alguna situación que esté leyendo le puede implicar algún grado de debilidad o de puesta en duda o eventualmente la necesidad de un relanzamiento de la expectativa política que el gobierno necesita y pretende para la marcha de las variables más sensibles en este momento, aparece la posibilidad de una decisión de estas características. Primera lectura respecto de algo que, insisto, todavía requiere confirmación oficial. Y que además muestra, o sea, en todo caso muestra, si es que se produce un contraataque frente a una situación de debilidad, pero me parece que además hay signos de debilidad objetiva. Yo no digo que sean definitivos, que sean estructurales, pero hay signos de debilidad objetiva. Hay un rosario de problemas en las provincias, no solo Misiones. Los judiciales de San Luis, los judiciales de Mendoza, se está trasladando los problemas a Corrientes, eso por un lado. Segundo tema, Hernán y Fer lo conocen mejor que yo, dólar, obviamente. Más el desastre internacional. Digo, más allá, después en todo caso lo charlaremos. Sí. ¿Fue visita privada, no fue visita privada? Sí, casi que es anecdótico en este Exactamente, momento pero eso. claramente lo que hubo es visita a una fiesta fascista española y punto. Hoy hablaba con algunos colegas y me decían, por ejemplo, en el precio de los bonos, en el mundo financiero, está preciado, está en el precio descontado que la ley se iba a aprobar, que la ley base se iba a aprobar. Sí. Puede con modificaciones, todo lo que quiera, pero finalmente que se iba a aprobar. El hecho de que esté en riesgo la aprobación y particularmente el RIGI, me parece que para Milei es un punto de inflexión en este escenario que decía Martín, que está complicado por el mundo financiero, por la dinámica financiera que ahora vamos a ver, pero que se supone que era el fuerte de Milei. ¿No? Digo, está en tensión toda esta cuestión. Me parece que a alguien se lo quieren endilgar. Milei da la impresión que pone en jaque a todo el gabinete, Sí. pero los ojos están puestos
en Pose. A ver, estamos, no es por descortesía con mis compañeros, con mi compañera, estamos chequeando información, buscando efectivamente todo lo que implicaría una confirmación de esto que recién Javier Calvo, aquí en A24, mencionaba, a partir de sus propias fuentes, es la decisión del presidente Javier Milei de hacer cambios en el gabinete. Es una discusión, si un cambio a tiempo no representa más fortaleza que debilidad, enseguida lo charlamos, ¿sí, Fer? Sí, yo creo que no en este sentido. A ver, este parece un gobierno del cambio constante, porque la gente no dura nadie. Entonces, yo no sé cuánto es, no me preocupa tanto visto desde el lado de los funcionarios, pero los que están haciendo agua, por lo menos públicamente para la gente, son otros ministros. Luis Toto Caputo realmente se ha equivocado gravísimamente al bajar las tasas y generar esta especie de corrida. No me imagino de ninguna manera que esté en juego el por rol eso, de ministro. pero yo creo, vamos, ya tampoco lo imaginaba Macri y salió eyectado, digo, puede terminar eyectado, entonces yo creo... El mismo Caputo. El mismo Caputo, y desde el punto de vista, siempre hace rato que vienen diciendo que él venía a hacer el trabajo sucio, que a los 2 meses, 3 meses se iba. Ante la corrida es lógico ese cambio, y Sandra Petovelo, que no llega 1 kilo de comida a los comedores, la gente diría, che, los dos que están funcionando. Ojo con ese elemento que menciona Fer, Acá el tema también es la gestión. Una gestión que brilla por su ausencia y que tiene hoy una imagen muy gráfica, una imagen imposible de disimular. Pose no era conocido. A ver, el que era conocido es el ministro que viaja por todos lados, que viene del peronismo, ¿cómo es? Que trata de hacer las negociaciones. Franco, el ministro del Interior. Ese trató de hacer el que se quemó diciendo te doy esto y no te lo daba, era Francos. Nunca fue Pose. Pose fue a hablar al Congreso, le conocimos la voz y no pareció que hubiera hecho un mal papel. Entonces digo, ¿qué es lo que ¿por qué pelea interna se va Pose? No la conoceremos quizá nunca. Pero lo que decimos que lo que está haciendo agua del gobierno es el resto. Entonces, si vos tenés que sacar a todos, ¿quién quedaría? Porque además un gobierno que constantemente cambia. A ver, ahora le voy a dar a Petovelo la respaldó muy fuerte en los últimos días, Milei. Me parece que además Petovelo es como la ministra que vino a hacer un trabajo sucio con el ajuste y lo está haciendo. Yo no sé si el caso de ella es el que está más en juego, porque ella sigue adelante. Y Milei, de hecho, desde España la respalda. Pero acá hay una pregunta. ¿Cuáles son los criterios por los cuales un gobierno muy excéntrico de todo punto de vista evalúa un cambio en el gabinete? ¿Cuáles son esos valores? ¿Son los valores de la vieja política? La vieja política hubiera tomado un montón de otras decisiones, supongamos que aún coincidiendo en el plan económico del gobierno. ¿Cuáles son los criterios, cuáles son los indicadores que elige un presidente como Javier Milei para hacer cambios? Javier Milei y la otra figura muy poderosa en el gobierno, que es su hermana, la secretaria general de la presidencia. Iba a aportar algo en ese sentido. Javier Milei ya no participa en las reuniones de gabinete, al principio participaba. Quien encabeza las reuniones de gabinete no es Pose, es Karina Milei, que es secretaria general, no jefa de gabinete. Bueno, a Milei no le interesa, eso no le interesa. Siempre se supo que cuando le venían con problemas de gestión del gabinete, Milei decía, se ocupan otras personas. Yo me ocupo de la macro, me ocupo de mis relaciones con Caputo. Claro, exactamente, se ocupan otras personas, Karina. Sí, Hernán. Sí, había un engendro ahí. Claro. Sí, persona, ya hace rato, evidentemente, había algún tipo de tensión. Perdón, te referís con el engendro al modo de funcionamiento. Al modo de funcionamiento, digo, claro. la persona que tenían que encabezar la reunión de gabinete es Pose, no Karina Milei. Ahí hay una... Se llama jefe de gabinete en sí. Claro, se llama jefe de gabinete. Por eso, a mí me da la impresión, viendo un poco el paño de lo que ha hecho Milei desde que asumió, hay un problema personal, No tengo dudas de que sea un problema de gestión. Creo sí que de fondo la no aprobación de la ley a alguien se la tienen que endilgar. Y ahí se cruzan como dos planetas. Atención con esto que dice Hernán Lecher, por información a partir de declaraciones del propio presidente Javier Milei. Tendrá que ver con esto, no vaya uno a saber, pero si la ley bases no sale, quienes están cerca del presidente sugieren que el presidente ha sido muy claro. Cambia todo si la ley bases no sale, no solamente el jefe de gabinete. Y si no lo cambias un mensaje. ¿Cómo? Y si no lo cambias un mensaje. Yo entiendo que Caputo no tiene buena gestión. Ahora, si lo echan a Pose porque no salió la ley base, Caputo no puede mirar para otro lado. No. A ver. ¿Se entiende? Yo no sé si... no es Nicolás Pose el responsable directo del tema de la base. Ahí hay otros jugadores. Guillermo Franco fue mucho más el negociador que en el caso de Pose, ¿no? A ver,
Esto se da en un contexto y tiene que ver con lo que está pasando en la provincia de Misiones. Se agravó y se intensificó la tensión y el enfrentamiento entre las autoridades del gobierno y trabajadores y trabajadoras del Estado, policías, trabajadores de la salud, docentes. Esto que estamos viendo, entiendo, es en la puerta de la casa del gobernador. Cristian Balbo está en Misiones. Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches, en vivo. Así es, personal de la infantería de la provincia de Misiones que actuó recién. Hubo personas con problemas en la vista a partir de gas lacrimógeno que arrojaron. Están marchando en estos momentos frente a la casa del gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Pasalacqua, en el microcentro de Posadas. Vemos a los manifestantes, en su mayoría docentes y personal de salud. La infantería expectante tuvo que actuar, y no solamente aquí, Pablo, actuó también en la legislatura de Misiones, donde habían colocado en la tarde de hoy un vallado soldado. Forzaron el vallado, lo tiraron abajo y en un momento intentaron ingresar al recinto. Finalmente no lo hicieron y optaron por venir acá, a la casa del propio gobernador. Por eso está este equipo aquí expectante en una de las puertas de la casa del gobernador provincial. ¿Y qué están haciendo los manifestantes? Comienzan de a poco a retirarse. ¿Hacia dónde? Hacia el epicentro de este conflicto que tiene prácticamente una semana, Pablo. Hablamos puntualmente del comando radioeléctrico, donde todavía está presente la policía, que no aceptó el aumento que ofrecieron el día de hoy del 30%. Acá vemos manifestantes que la pasaron realmente muy pero muy mal frente a lo que ocurrió. Hubo incidentes en un momento determinado. ¿Cómo están? Nos tiraron a pimienta cuando llegamos ahí. Igual yo, nada, quería decirte, no sabemos si vive acá Pasalacqua, no sabemos si está, pero alguien tiene que dar respuesta. No puede ser. ¿A qué perteneces? ¿Pero vos sos docente? No, yo soy periodista. Estoy acá apoyando a los compañeros docentes. ¿Te sumaste acá a esta cobertura? Sí, totalmente. Acá del local de Posadas. Sí, de Posadas. Un colega entonces acá de Posadas que se dio esta situación, algunos con el rostro tapado, una ambulancia que está avanzando, repetimos, hay personas que tuvieron que ser atendidas. Claro, el personal de salud también está participando de esta protesta y por eso se han solidarizado con 2 ambulancias que llegaron hasta acá. Señora, a ver si podemos acercarnos, docentes en lucha, ¿qué tal, señora? Perdón, ¿son docentes ustedes? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En un momento tuvo que actuar la infantería? Sí, cuando llegamos al lugar vimos que estaban en la puerta y aparentemente hubo infiltrados, porque los dos... ¿Infiltrados? Sí. Hay infiltrados que estuvieron... ¿Qué serían estos infiltrados? No tenemos idea, porque los dos... ¿Forzaron el vallado en la legislatura y vinieron hasta la casa del gobernador? Sí. ¿Quién tomó esta decisión? No tengo idea, pero vinieron gente que no son docentes. ¿Ustedes saben que no son docentes? Sí. No son docentes. ¿Cuántos eran aproximadamente? Y yo estaba atrás, no le puedo decir con exactitud, pero sí comentaron que había un grupo de personas, no mucho, que estaban... ¿Estás nerviosa? ¿Estás bien vos de la vista? Porque algunos tuvieron problemas en la visión. Sí, tuve... es la primera vez que estoy en una situación así y... ¿Cómo fue la situación? Y muy tensa porque vimos una corrida de este grupo infiltrado y aparentemente lo que dicen las colegas es que tiraron alguna piedra o algo y ahí reaccionaron. Cristian. Bien, ¿a dónde van ahora? ¿A dónde marchan? Y ahora nos estamos dirigiendo al campamento que está ubicado en la avenida Uruguay. Sí, te escuchamos, Pablo. Bueno, Cristian, una docente quiero... entonces, que habla de infiltrados. Sí, ayúdame a reconstruir un poco la escena para que se entienda a esta hora. Cada jueves hay trabajo en la legislatura, sesiona la legislatura de la provincia. Hace ya bastantes jueves que docentes van a la legislatura a reclamar. Allí no los recibieron. Como no los recibieron, y además se sucedieron los episodios de represión policial que estabas recién narrando, la decisión fue ir a la casa del gobernador. Hasta acá, esa es la crónica, por lo menos de las últimas horas. Exactamente, son 7 días de acampe frente al comando radioeléctrico. Primero fueron los policías, luego se sumaron los docentes y también el personal de salud, también del servicio penitenciario y los municipales. En el día de hoy hubo una reunión con el personal policial donde desde el gobierno provincial ofrecieron un 30%. No hubo acuerdo y siguen acampando. Y por otro lado también ya estaba previsto que los docentes en esta jornada particular con paro nacional iban a marchar y concentrarse frente a la legislatura. Como hay una guardia mínima
policial, porque la mayoría se está manifestando, ¿qué hizo esta guardia mínima? Bueno, colocaron un vallado, personal de infantería, soldado frente a la legislatura, porque todo indicaba que esos incidentes iban a ocurrir. Te agrego esto, Cristian, sobre eso. Hoy me comentaban que en general nunca está vallada la legislatura, ningún jueves está vallada la legislatura. Luego, a medida que fue creciendo la tensión, sobre todo con el gremio docente, aparecen las vallas y hoy lo que estás contando, hoy estaban soldadas las vallas. Bandera, prometieron defenderla hasta morir, ¿no es cierto? Y en un corte la cortaron. Cuando gente de Malvinas dio su vida por ella. No rompimos nada, muchachos, no hacía falta. Se dieron en cuenta. Ensuciaron el uniforme que ustedes tienen. Tienen que tener vergüenza. ¿Quién es usted, perdón? Juan Carlos. ¿Y usted qué Soy maestro. ¿Es docente? Soy docente. ¿Qué vino hasta acá? Y porque agarré y traté de contener que nadie atacara a nadie. Y allí uno de los muchachos me tiró el gas pimienta mientras yo hacía eso. ¿Me entiende? ¿Está manifestando por qué? Y porque estoy reclamando por mi sueldo, por mi salario, un salario digno. Algo que los compañeros de ellos están haciendo allá. Entregándose, jugándose todo, hasta el puesto se están jugando. Dignidad lo que les falta a ustedes, muchachos. Por eso les queda chico el uniforme. Un docente que... Los aplausos para este docente y el personal policial, porque este personal policial no pertenece a Fuerzas Federales, claro. Es personal de la infantería, Es infantería de la provincia de Misiones, que fue la que actuó tanto en la legislatura como la que está actuando ahora frente a la casa del gobernador. Atención, Cristian, con esto que se menciona, porque se forjó un vínculo, por lo que nos cuentan y lo que vos venís narrando en la excelente cobertura para A24 que estás haciendo desde hace ya varios días, se forjó un vínculo entre docentes y el cuerpo policial que está en la protesta, muy importante, a tal punto que la policía se comprometió, los policías que están en la protesta se comprometieron a no arreglar por su cuenta. Esto se fue sellando, un acuerdo tácito, un hombro con hombro que se fue dando en estos días. Y hoy los docentes, o corregime, anoche creo que los docentes decidieron acampar también frente al comando radioeléctrico, demostrando que no iban a dejar solos tampoco a la policía. Decime si lo que voy diciendo es lo que vos percibís allí en la calle. Tal cual como lo que vos estás manifestando, es una situación muy compleja. Desde el gobierno provincial hablaron de sublevación, inclusive el día de hoy Pérez, que es el ministro de Gobierno, sí, en declaraciones a Radio La Red, al colega Javier Díaz, le dijo puntualmente, Pablo, que iban a echar a todos los policías que estuvieran participando de esta protesta, que ya lleva 7 días, que tiene 27 patrulleros cruzados en el medio de la avenida Uruguay, que es una avenida de acceso principal a Posadas, donde se mandó un oficio judicial para que esos patrulleros puedan ser entregados a la provincia, en donde los manifestantes y los delegados policiales dicen, vengan a buscar los patrulleros, y están ahí todavía en el lugar, nadie los ha retirado, donde hay parte de la fuerza policial local que está viviendo esta situación, que la mayoría de sus colegas, sus compañeros, muchos familiares, padres, hermanos, hijos, están participando de la CAMP y ellos tienen que estar acá. Es un grupo menor de fuerza especial que está en esta instancia y que ahora de a poco va a comenzar a retirarse. Claro, lo grave y delicado de esto es que voltearon el vallado de la legislatura, intentaron entrar y ahora vinieron hasta la casa del propio gobernador, Hugo Pasalagua. Así se retiran, Bueno. Así se retira este grupo especial, el GOE también, el grupo de operaciones especiales, después de los incidentes que se registraron tanto en la legislatura como en la casa del gobernador, con varias personas, al menos 10 personas con problemas en la visión, y el personal de salud que estaba manifestándose decidió solidarizarse y venir hasta aquí los ambulancieros, que también están en la medida de fuerza. A ver, Cristian, aquí Martín Granowski te quiere hacer una consulta antes de cerrar por ahora la cobertura. Sí, Martín. ¿Cómo estás, Cristian? Lo que quiero saber, vos hablaste de un 30% de pedido de aumento. Yo tengo entendido que ya había un aumento concedido, por lo menos prometido, no concedido porque no está cerrado. Y que hasta el aumento sería hasta del 80% el rechazado. No, el ofrecimiento que hicieron desde el gobierno provincial es de un 20%. Esto fue rechazado por los delegados y en el día de hoy hubo una reunión. En realidad, la primera reunión se dio anoche hasta las 3 de la madrugada con funcionarios del gobierno provincial, donde ahí lo que acordaron es el tema de que no hubiese sanciones, porque se habló de la posibilidad de sanciones para quienes participen. Se hablaba de poner en disponibilidad, de traslados a 50, 100 kilómetros para alejarlos a los efectivos de su familia y que cobren menos inclusive. Bueno, eso se habría solucionado en la madrugada de hoy y después a las 4:30 de la tarde también de esta jornada hubo un segundo encuentro en la jefatura policial donde participó el ministro coordinador, donde participó el jefe policial y también los dos delegados. En el caso ese es Ramón Amarillas, el principal delegado policial, y donde se acordó que les ofrecían
un 30% de aumento, solo un 30%, ese es el número. Fueron al comando radioeléctrico a anunciarlo y ¿qué dijo la gente? Empezó a arengar 100%. Por eso están todos en estos momentos manifestándose. Policías, docentes con un conflicto ya de antaño, personal de salud. Los únicos que acordaron fueron los guardaparques. Los únicos que acordaron fueron los guardaparques, donde les dieron amnistía en materia disciplinaria y por otro lado tienen una reunión el próximo miércoles donde van a acordar un aumento. Ellos fueron los únicos que se retiraron de este acampe. Podemos ir hasta el acampe si quieren, más tarde, para mostrarles la realidad de un acampe donde hay fogatas, son 5 cuadras ocupadas por la policía. Podemos ir ahora. Estamos unas 20 cuadras, pero bueno, acá terminó una situación compleja, delicada y muy tirante, nada más y nada menos que en la casa del propio gobernador. Gran trabajo, Cristian, por supuesto estamos en contacto permanente, tenés prioridad por cualquier cosa que allí suceda, un momento muy caliente en la tensión en la provincia que se viene sucediendo, que va aumentando y que tiene puestos los ojos de toda la Argentina, porque cada uno de los reclamos en cada una de las provincias está observando lo que pasa en Misiones y por supuesto la respuesta que puede dar a eso el gobierno local, pero también el gobierno nacional en sus definiciones, porque desde el gobierno local han dicho ministros de gobierno, bueno, acá tenemos algunos temas que resolver, por supuesto, pero las decisiones que han encarecido el costo de vida, que recortaron fondos que vienen hacia la provincia, no son decisiones del gobierno local con un impacto directo en las negociaciones en el Congreso. Ya volvemos a Misiones, sí. Sí, que hay que recordar que Hugo Pasalacqua está cumpliendo en estos días 1 año de gobernador. ¿Saben por qué porcentaje ganó las elecciones? ¿Por qué? 68%. 12 puntos más que lo que sacó Milei en Misiones. Es decir, que hay que acordarse que cuando el bolsillo duele, la gente se olvida de todo. Dice, resolveme el tema, no importa a quién votó antes, ¿no? Bien. Seguimos recibiendo información. También estamos en una noche de mucho rumor, de mucha versión respecto de lo que pueda pasar con el presidente Javier Milei y decisiones respecto del gabinete. El presidente dijo, está todo bajo revisión y puso en el centro de las razones lo que está pasando, el rechazo, el fracaso político que ha tenido el gobierno en el Congreso con la ley bases, por lo menos hasta este momento. Discusiones en el Congreso, en las comisiones, en el plenario de comisiones, que está suspendida sin saber a dónde va. Enseguida estamos con lo que hay de confirmado en términos de las versiones y lo que no. Estaremos en contacto con nuestro compañero Pablo Ibáñez en cualquier momento. Enseguida viene Matías Culfas a charlar con nosotros, fue ministro de Desarrollo Productivo del gobierno de Alberto Fernández. Vamos a hablar a ver qué es lo que está viendo, cómo está observando las distintas variables, más allá de puntualmente el momento de la producción y la economía, de la industria, de la economía real, que es lo que parece que a veces el presidente no termina de tener un contacto sólido, por lo menos si uno piensa en lo que pasó ayer en el Luna Park. Nos metemos en el tema dólar, otra de las noticias importantes de estas horas. Vamos a ver cuál ha sido el cierre en la jornada de hoy, sobre todo del dólar ilegal, el llamado blue, los dólares paralelos. Ahí tenemos el blue, 1.280 pesos, con picos hoy, corregime Hernán, con picos hoy de 1.300, después se moderó un poco la suba. Sí, arrancó un poquitito más picante, después hacia media mañana se estabilizó. Lo mismo pasó con el resto de los dólares bursátiles y básicamente cerró en un día que pareció bastante más tranquilo. Algunos a media mañana discutían, hubo algún artículo también en algún medio periodístico diciendo el gobierno intervino, el CCL vendiendo dólares, básicamente, o comprando bonos en dólares para intervenir en el mercado. No está 100% constatado, ahí había algún debate, algunos dicen que sí, otros que no. Vamos a ver en los próximos días si efectivamente algo de eso hubo. Ahora, si queremos explicar, porque esto se terminó, hay consenso de que no. La discusión sigue abierta. Por eso, si queremos explicar... ¿Qué es lo que no terminó? La escalada del... Estamos en una corrida. Del paralelo. Hoy ¿Cómo? estuvo más tranquilo, pero estamos en una corrida. Hay una corrida. Pero perdóname, déjame ponerte un punto ahí. Porque corrida es una palabra muy fuerte. Corrida está asociado a pánico. Pará, está asociado a pánico, está asociado a descontrol. ¿Es una situación de descontrol? Es una corridita. Si querés, la achicamos un poquitito, bueno, la moderamos un poquitito. Negociamos un poco. Se llama corrida cuando vos vas, desarmás, por ejemplo, tu plazo fijo y vas una cantidad sustancial de gente a comprar dólar blue. Es una corrida. Puede ser más moderada, puede detenerse acá, sí, efectivamente. Pero a ver, si nosotros nos ubicamos en tiempo y espacio y decimos, a ver, ¿cuál es el origen de esta cuestión? Sí. La decisión es la baja de tasa muy abrupta que definió
el gobierno y que llevó, por ejemplo, el plazo fijo a 2,5%, la tasa de referencia a 3,3 mensual. Estoy dando un dato mensual. ¿Por qué? Esto generó 3 cosas que es importante mencionar para ver cómo sigue la película. La primera es un problema de oferta. ¿Quién ponía dólares en el contado con liqui sobre todo? Bueno, el sector agropecuario, en parte las empresas que exportan a esto que se llama dólar blend. ¿Qué significa? Bueno, yo voy a exportar X producto, supongamos soja, el 80% lo liquido al dólar oficial, el 20% lo meto en este mercado. De hecho, fíjate que el dólar oficial está a 8.90, pero se llevan 9.64 por el diferencial de estas dos cuestiones. Esta inyección de dólares acá, hasta ahora al gobierno le venía fantástico. Le venía bien porque los dólares bursátiles, particularmente esto, y el arbitraje con el resto, hacía que ninguno se escapara. El problema es que llevaste la tasa tan abajo que sobre todo el sector agropecuario, que hoy no está liquidando, o al menos no está liquidando de manera significativa porque estás en plena cosecha gruesa, dice, no, pará, tomo un crédito. Y entonces con eso arranco la nueva campaña y no liquido. Me siento arriba del silo bolsa y espero un ratito. De hecho, si te fijas en el próximo gráfico, te quiero mostrar un poquitito cómo se está moviendo esto. Bueno, este es en realidad la tasa de interés y la inflación. Fíjate cómo en esta curva, esta es la inflación y esta es la tasa de interés. Azul, interés, rojo, inflación. Lo del medio es lo que fuiste perdiendo. Sí. Acá lo que falta, no lo íbamos a complejizar mucho, pero es el tipo de cambio. Si yo me paro acá, la tasa de interés está en 2,6 y el tipo de cambio está en 2. Es decir, están casi iguales. Con lo cual, lo que antes sucedía, que se llama carry trade, que alguien agarraba la tasa, perdía contra la inflación, pero en dólares ganaba, acá desapareció. Entonces, ¿qué pasó? Ese negocio llamado carry trade se frenó y entonces ahí cambian las decisiones de los actores. Claro, entonces, básicamente, algunos inversores que de repente habían entrado porque las condiciones para el carry existían, ahora están diciendo, bueno, hagamos lo inverso. Y terminan yendo, por una cuestión de demanda, a tensionar la demanda de estos dólares paralelos. Si querés, pasamos a la siguiente. Ahora sí, te muestro esto. Vuelvo un poquito para atrás. El problema de la oferta. Mira, este es un electrocardiograma. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Cuántos dólares se liquidan en el mercado abierto? Exportaciones, dicho de manera sencilla. Fíjate la línea punteada de fondo. ¿Es que tiene una inclinación leve a la baja? Bueno, en este momento, diría, abril, mayo, tendría que estar para arriba, porque está la liquidación de la cosecha gruesa. Por la cosecha gruesa. No están liquidando. ¿Esto significa que no están liquidando nada? No, algo hay. Pero el mes pasado de 7.000 millones, 2.000 son del agro. Poquito. Y eso reacomoda expectativas o las cuentas que se sacan a futuro. Te mete menos dólares. Entonces tenés un problema de oferta y tenés un problema de demanda. Y te agrego un tercer problema, que es también de demanda, que no te traje la gráfica, pero hoy la revisaba. Desde el día 14 que se modificó la tasa, y es con esto, se modificó la tasa, la gente empezó a desarmar plazo fijo. Y probablemente haya ido al dólar blue. La contracara es la última placa que te quería mostrar. ¿Qué es esto? Si vos te fijás, en realidad, la operatoria o la tensión por el lado de la demanda vino del desarme de plazos fijos, no tanto por la operatoria de la L30, que recién acá, estos son bonos, que recién acá vieron que se escapaba el tipo de cambio y dijeron, vamos a hacer un poquito de este negocio. Bien, no cierra acá el problema, No, dos cositas muy sencillas. Una moraleja, para ver qué pasa. ¿Qué puede hacer el gobierno? Puede no hacer nada, esperar a que suba el CCL de repente y el campo liquide. Puede subir la tasa, sería una derrota respecto de su política económica, pero bueno, contiene la corrida. Puede subir o acelerar lo que se llama crawling peg, la devaluación, y entonces persuadir al sector agropecuario que liquide. Alguna de esas cosas puede hacer no hacer nada y ver qué pasa finalmente y comerse una brecha un poco más alta. ¿Cuál es el problema de esto? Para cerrar, esa brecha va a precio. Este es el tema central. Se traslada a precio. Milei en campaña ¿Qué es lo que suele pasar? Y Milei en campaña electoral decía, ¿qué decía? Decía, el dólar es un activo financiero y los activos financieros se adelantan en las expectativas de lo que va a pasar. Bueno, si están subiendo de precio es porque la expectativa es que va a subir el precio. Acá habría que cambiar el tiempo verbal. Así arrancamos esta semana, preguntándonos, ¿se despertó? Se despertó. Jorge. Muy breve, Fer, ¿qué quiere decir? Sí, que se esperaba justamente la liquidación del campo con unos números distintos que después veremos en unas placas y la firma de la ley bases. Eso esperaban los que seguían la política y creían que la política de Milei iba a ser exitosa.
cuando esto no pasa, vos tenés que pensar que hay mucha gente que tiene los bonos argentinos, que van a pagar en julio, que los compraron a $25. Llegaron a 60, dicen, si se normaliza todo van a ir a 90, tienen un 30% más para ganar, pero ya ganaron el 100 y pico %. ¿Te conviene esperar que se derrumbe todo y después tener que salir a 40 o te conviene irte ahora? La gente que está hace rato dice, me parece que por ganar ese 30 me puedo perder el 100 y pico. Entonces empiezan a salir. Eso es lo que pasa. Un asterisco para el tema del precio, porque mucha gente que está del otro lado dice, che, pará, porque siempre que pasa esto termina yendo a precio. Sí, claro. ¿Cuál es el fenómeno del precio? A ver, los precios tienen una curva en descenso, sobre todo por dos razones. Una que no ha cambiado, la caída del consumo. De hecho, hoy se conocieron los datos y son malísimos. Y eso no ha cambiado, con lo cual no pasa nada. Claro. Ahora, la segunda es el tipo de cambio. El oficial no se movió, pero el paralelo sí. Bueno, un signo de interrogación. Quedan los interrogantes y las seguimos, por supuesto. Me voy al living, acompáñeme, está Matías Culfas para charlar con nosotros. ¿Cómo te va, Matías? Un gusto. Buen insumo para nosotros también. Buen insumo para arrancar la charla. Quiero insistir, estamos momento a momento en confirmación de si el presidente de la Nación, Javier Milei, ha decidido cambios en su gabinete. Son versiones muy fuertes. Ahí nos va a llevar a un análisis interesante de qué es lo que está leyendo el presidente. Si eventualmente eso es debilidad o es fortaleza, a lo largo del programa, por supuesto, lo vamos a seguir analizando. Matías, viendo toda esta escena, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿En qué momento está el dólar en relación con la expectativa que hay por el ingreso de liquidaciones? ¿Se traslada a precio? ¿Qué escena estás viendo con estos elementos? Bueno, hay que ver dónde termina esta corrida o corridita, como se dio en estos días, ¿no? Está claro que... ¿Para vos también es una corrida? Yo creo que, a ver, está claro que hay un acomodamiento de activos financieros, porque lo que vimos en los primeros meses del año, esta especie de euforia de, bueno, mucha gente yendo a los bonos argentinos, las acciones argentinas, todo esto al alza, me parece que genera una expectativa positiva y la idea de que el tipo de cambio va a quedar planchado. Frente a esto, el gobierno baja la tasa de interés, entonces lo que generaba es una expectativa de, bueno, decir, me quedo en pesos, es cierto que en tasas perdidas contra la inflación, pero bueno, ibas acumulando más dólares. Me parece que terminó la etapa. Lo que dijeron ahora es, bueno, ya está, esto finalizó, la tasa de interés bajó en la última movida del Banco Central, 2 y pico, 2,7 efectiva mensual. El dólar se mueve a 2% mensual, ya no está esa ganancia tan clara y evidente. Bueno, es como que pájaro que comió voló. Ahora, de vuelta al dólar. Eso es lo que... Vamos a ver si esto termina acá. Yo creo que hay posibilidades de que esto se frene acá, que esta haya sido ya la toma de posiciones en dólares. Yo creo que si esto se detiene acá, es un escenario donde puede ser que el gobierno todavía pueda seguir mostrando una baja de la inflación, que aclaremos, ¿no? Lo que el gobierno está festejando es que logró bajar la inflación a un nivel parecido al que recibió. Nunca existió esa hiperinflación del 17.000%. Eso son todas fantasías de un relato que armó el presidente justamente para justificar que es seguramente uno de los ajustes fiscales más brutales de la historia. Bueno, él lo argentina. Reconoce y con orgullo, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero, a ver, a mí me parece decir con orgullo que está generando una de las recesiones más profundas de la historia argentina, donde no se ve todavía ningún escenario de salida, donde la van a pasar muy mal muchísima gente en Argentina, ya están sufriendo, y esto va a empeorar, me parece que es algo que está lejos de enorgullecer. A ver, ahora voy a volver a eso. El presidente dice que esta corrida, lo reconoce como corrida, el presidente habla de corrida, dice que la culpa es de la política, por el no acompañamiento a la ley Bases. Bueno, yo la verdad que me sorprendo mucho con esa frase, también lo escuché al ministro Franco diciendo algo parecido hoy. La verdad que en diputados tuvo apoyo, tuvo media sanción, y el Senado me parece que lo que hizo fue abrir el debate. En diputados casi que no se quería debatir nada. Yo me acuerdo que me sorprendí porque había temas muy alevosos con el tema del régimen del RIGI, el régimen de inversiones, que vuelvo a decir, estoy de acuerdo que haya un régimen de inversiones, no ese, no como está planteado. Sí. Me parece que el Senado planteó una discusión interesante y lo que sabemos es una absoluta intransigencia por parte del gobierno que no quiere discutir nada, hasta cosas obvias que están mal redactadas, donde vos te acordás, Pablo, hubo un funcionario, el secretario de Energía, que reconoció que había artículos mal redactados, con redacciones poco feliz, ¿te acordás? Sí. O que no lo había leído. Entonces es evidente que este proyecto de ley necesita por lo menos un montón de modificaciones para que pueda ser tratado. Ahora, la interpretación... Digo, eso es responsabilidad del gobierno, ¿no? Claro, la interpretación de Milei es que por esas trabas
efectivamente no hay un acompañamiento político que acomode expectativas y que tanto el hecho de que no baje más el riesgo país como esta corrida del dólar, o por lo menos del dólar paralelo, del ilegal, es responsabilidad de la política, con un discurso que le viene funcionando, Matías, al presidente. A ver, el discurso funciona por ahora. Yo insisto, ¿no? Cada vez que me vienen con esto del apoyo que tiene Milei, digo, revisen el apoyo que tenía Alberto Fernández en mayo de 2020, Mauricio Macri en mayo de 2016. Vamos para atrás. Pues sí que eso es muy volátil siempre. Es normal que al principio los presidentes tengan acompañamiento. Este es un proceso aparte bastante particular, el que encabeza Milei. Pero digo, no nos atemos a esa foto. Es una foto, es una realidad, hay que respetarlo. Ahora, también seamos claros. Esto que pasó tiene que ver con las variables macroeconómicas. ¿Pudo haber incidido que la ley Bases no termina de despegar en el Senado? Puede ser. Ahora, yo en eso le pondría el foco a la impericia en la negociación por parte del gobierno, que armó un proyecto de ley que está lleno de errores garrafales, conceptuales, de criterio, que es un proyecto que está armado por un par de estudios jurídicos y contables importantes de la Argentina, con un criterio, me parece, totalmente erróneo en muchos aspectos, y que claramente necesita una revisión. Digo, más allá de lo que uno piensa, uno puede estar de acuerdo o no, yo no coincido con el enfoque general, pero aún así, diciendo, bueno, en el caso de algunos que son más, digamos, dialoguistas o que quieren negociar con el gobierno, que entienden que es necesario darle alguna herramienta al gobierno, aún así es necesario introducir un montón de cambios y el gobierno está totalmente cerrado a discutir cosas básicas que están mal en ese proyecto de ley. Martín. Matías, yo supongo que como ex ministro de Desarrollo Productivo, vos debés seguir hablando con empresarios e incluso con grandes empresarios. ¿Lo bancan? Sienten que, a Milei digo, ¿lo bancan? ¿Sienten que perdió la virginidad? ¿Están dispuestos a permitir que las variables se descontrolen? Digo, ¿cuál es el margen que hay ahí? Depende de qué sectores hablemos. Yo no veo casi ningún apoyo en el mundo productivo de las pymes. Veo muy poco respaldo en general. Hay alguna expectativa, sobre todo en algunos sectores empresarios, respecto a la posibilidad de normalizar la economía en el sentido de bajar la inflación. Eso sí genera expectativas favorables. Y por supuesto en materia de inversiones, como es el caso del RIGI, que promete destrabar algunas inversiones que están postergadas y que, aclaro, los inversores nunca pidieron semejante paquete de beneficios. Pidieron cosas mucho más acotadas que estas. Ahora, me parece que lo que hay es una expectativa. En general, los sectores empresarios con gobierno nuevo, bueno, tratan de ver cuáles son las medidas que se van a tomar. Yo no diría que hay un apoyo masivo en el sector empresario, más bien diría que hay incertidumbre y en algunos sectores muchísima preocupación, ¿no? Porque digo, lo que está pasando con la construcción y la industria es catastrófico. Fer. Sí, Culfas, ¿qué tal? Ustedes experimentaron cómo fue la salida de la pandemia, es decir, cómo se para un año un país y después se sale y ese año no estuvo funcionando. ¿Es lo mismo si durante un año, por ejemplo, Milei hiciera una política así recesiva de destrucción total, al año siguiente podría uno rebotar o el tipo de destrucción que se está generando ahora es distinta? Mira, es una buena pregunta. Por empezar, en la pandemia implementamos un montón de medidas de apoyo a la producción. Recordemos el ATP, los créditos subsidiados, el IFE para los sectores informales. Hubo mucha contención del empleo y especial cuidado en la producción. Y eso ayudó, por supuesto, a que el rebote permitiera que en solo un año se recuperara el terreno perdido en la pandemia. Pero además yo creo que acá lo que plantea Milei es un cambio estructural, para lo cual, me parece a mí, difícilmente haya un rebote. Vamos a poner dos ejemplos, ¿no? En la construcción, Milei dijo que no quiere hacer obra pública, que no va a hacer obra pública. Entonces ahí tenés ya una clara limitación que no es que esto va a rebotar. Esto implica la pérdida de capacidades productivas y la pérdida de empleo. En esas empresas que cierran, que están diciendo, bueno, che, muchachos, hay que cerrar, porque están cayendo empresas y hay tipos que están vendiendo las máquinas. ¿Eso después se puede volver a poner en funcionamiento rápido o es un lío bárbaro? Eso es lo que le estoy... Yo creo que con este escenario es muy difícil que se pongan en marcha nuevamente por esto que comentábamos recién, porque la idea de Milei no es suspender obra pública este año, es que no haya obra pública, que quede en manos del sector privado, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones. En el caso de la industria, ¿qué es lo que está pasando? Estamos en una fuerte recesión, en términos generales,
La industria tiene un montón de stocks acumulados. Cuando la economía se empieza a recuperar, que para mí falta un montón, esto no es un rebote en B corta, digo, para que se entienda. Hay gente que dice, el gobierno, esto es una B corta, cae muy fuerte, toca fondo y rebota y rápidamente recupera lo perdido. Yo sé que no está de acuerdo, de ninguna ¿cuál manera. es el factor de recuperación que plantea Milei? Bueno, él dice que va a recuperar el poder adquisitivo del salario. Yo no veo ninguna recuperación. A lo sumo hay algunos sectores del empleo formal que están recuperando parte del terreno perdido. Eso sí, ahora el informal no, otros sectores están perdiendo el empleo incluso. Y te decía, completo con lo de la industria. Sí. Una vez que la industria empieza a vender el stock que tiene acumulado, tiene un montón de stock acumulado producido en una economía que hoy está con baja demanda, después vienen los problemas del cambio de política económica, donde ya estamos empezando a ver tímidamente, pero se va a multiplicar, la presencia de bienes industriales importados, una competencia muy fuerte de lo importado que le va a restar mercado a la producción nacional. Ya lo vemos en algunos sectores de indumentaria, en alimentos incluso, estamos viendo alimentos importados. De modo tal que cuando venga esa recuperación, que digo, para mí falta un montón de tiempo, no la veo para nada claro, cuando venga, sí, esas industrias ya no van a tener el mercado que tenían antes, van a tener mucho menos mercado, con lo cual no van a recuperar el empleo que tuvieron hasta el inicio de esta recesión. Bien, Irina. Matías, en este contexto que estás describiendo, hace no mucho Milei en Yao Yao les dijo a los empresarios, los que fugan son héroes. ¿Qué implicancias tiene esa invitación en este contexto? Y yo creo que es algo tremendamente negativo, muy nocivo. La verdad que decirle, porque lo que está diciéndole en definitiva al mundo productivo o a la sociedad es, si vos cumpliste, si vos pagaste los impuestos, generaste empleo y cumpliste, sos un gil. Si el que evadió es un héroe, el que cumplió es un gil. Entonces el mensaje que le estamos dando a la sociedad es que hay que infringir las leyes. Es un mensaje tremendamente negativo y que, por el contrario, creo que en lugar de generar una expectativa, como él planteaba, hacia la seguridad jurídica, hacia la confianza del inversor, genera exactamente el efecto inverso. Matías, la última. Hay un sector de la sociedad que reconoce que le está pasando peor, pero entiende que no había otro camino, que hay una expectativa, que ese esfuerzo va a tener algún sentido, pero por sobre todo lo que me interesa es la convicción de que no había otra cosa por hacer. Es decir, que había un ajuste para hacer, que había un sacrificio para hacer, que era inevitable. ¿El gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández, debería haber hecho algún tipo de ajuste que no se animó? Yo creo que sí, es un tema que se ha discutido. Lo que pasa es que siempre hay diferentes maneras. La idea de el ajuste es esto. El ajuste es lo que está haciendo Milei, es una versión totalmente sesgada. Este es el ajuste fiscal más inequitativo y dramático de la historia del país. Le está pegando con todo a los jubilados, a los empleados públicos, a las universidades. Exactamente, de los más graves y desigual. Ahora, vos me decís a mí, vos fijate ahora, estamos viendo qué va a pasar con el gas en el invierno, suspenden la suba al gas. ¿Está bien? Bueno, yo creo que está bien en lo que respecta a los hogares de ingresos bajos, de ingresos medios. A los hogares de ingresos altos, otra vez van a estar subsidiados. Yo creo que eso es un disparate. Y yo insisto con esto. Creo que este es uno de los ajustes virtuosos que Argentina tiene que hacer, y hace rato debe haber hecho, que es realmente que los subsidios a la energía, a la electricidad, al gas y otros tienen que estar focalizados realmente en aquellos que lo necesitan, no en todos los hogares. Me parece que Argentina nunca más tiene que subsidiar el gas para que haya piletas climatizadas en barrios privados. Eso es una aberración. Eso me parece que no es lo que corresponde. Entonces digo, había un montón de cosas para hacer. Yo creo que efectivamente este era un año de recuperación, seguramente de algunos reacomodamientos. También es un año que estamos viendo algunas cosas positivas, como que se está recuperando el superávit en la balanza energética. Creo que los errores de este gobierno, no haber avanzado más con las obras en materia de gasoductos, le van a hacer pagar algunos dólares adicionales que pudo haber evitado ahora para el gas del invierno. Pero digo, me parece que hay muchas cosas para hacer y sobre todo creo que estamos con la posibilidad bien concreta de promover una etapa de inversiones, de producción, de aumento de la industria. Ahora, con el enfoque de Milei, lo que vamos a ver es más desocupación. Si vienen las inversiones, van a ser inversiones de enclave, muy acotadas, sin beneficio para toda la sociedad. Se viene un aumento muy fuerte del desempleo y la verdad que me parece que esto que ocurrió estos días está mostrando las limitaciones severas,
la soberbia del presidente, que decía que tenía todo resuelto, está colapsando la inflación, creo que está mostrando las debilidades, las tremendas flaquezas de su política económica. Matías, muchas gracias por haber venido. No, por favor, un placer. Bueno, nos vamos a ir a una tanda. Quiero contarles que estamos en una noche de versiones respecto de posibles movimientos, posibles decisiones del presidente respecto de su gabinete, con las lecturas que eso implicarían, y que ya está Leo Grosso para charlar con nosotros en respecto a un escándalo. Los 5 millones de kilos de alimentos que efectivamente están en galpones de desarrollo social que no han sido repartidos a los distintos merenderos que existen, que están ahí, que están en necesidad y que el gobierno hoy confirmó de su existencia, aunque prometió que se van a repartir. Todo eso después de la tanda. Ahí venimos. Muy bien, seguimos en QR. Íbamos a arrancar el programa con un picadito de imágenes de lo que dejó ayer el acto de Milei o el show de Milei en el Luna Park. Bueno, pasan cosas, por supuesto, y estamos ahí con las idas y vueltas y las versiones respecto de cambios en el gabinete que podría producir Javier Milei. Ya dijo Javier Milei, están todos en capilla. Si no sale la ley bases, bueno, habrá cambios y no solamente pose, digamos, ¿no? Bueno, estaba escuchando con mucha atención a Jaime Durán Barba en el programa de Maxi Montenegro y para referirse al acto de Milei usó una palabra que corrió mucho en la jornada de hoy, que es que el acto fue aburrido, que el discurso de Milei fue aburrido. Y si prestaron atención, hubo mucho análisis como de backstage, ¿no? Como el detrás de escena, que Milei entró por el medio del público, que cantó bien, que cantó mal, que cuánta gente había ido, etcétera, etcétera, pero sobre todo que el discurso había sido efectivamente aburrido. Ahora, aburrido es un término o es una variable de análisis del entretenimiento, no de la política. Y ahí hay mucho para decir, porque el entretenimiento y la política se cruzaron tanto que incluso una de las bases de por qué el modo de ser del presidente Milei lo llevó a ser efectivamente presidente. Ahora, hay cosas de la política que pasaron ayer y las queremos repasar muy rápidamente. Primero, en esta escena que es el Luna Park lleno. Es decir, Javier Milei lleva gente, Javier Milei junta gente. Y junta gente en una proporción importante. Después efectivamente se fue vaciando con el discurso, pero no importa. Javier Milei logra generar esto. Y ese es un dato político. Logra generar esto, pero también no hay ningún consultor que no reconozca que Javier Milei mantiene una muy alta aceptación por parte de la sociedad. Miren lo que nos compartió Raúl Timerman hace un rato nada más, que tiene que ver con la valoración del gobierno nacional. Y observen esto, de buena a muy buena 52,2%, 47,7%, 45,7% muy mala, es decir, hay una grieta, hay una división, hay una polarización muy importante, pero es muy buena y buena la gestión que la mayoría de la sociedad tiene respecto del gobierno nacional, de la gestión del gobierno nacional. No es poca cosa. Javier Milei también logra esto. Alguien puede pensar, en función de haberlo escuchado a Javier Milei, que Javier Milei está mucho más preocupado por su trayectoria internacional, es decir, por el prestigio que él mismo tiene en la escena. En la escena local, bueno, sí, pero sobre todo en la escena internacional. Él dice, yo juego otra liga, yo estoy jugando a otra, estoy a otro nivel. Bueno, tiene una confirmación de eso. Javier Milei ha sido tapa de la revista Time. Esta tapa que estamos compartiendo aquí. El radical, de qué manera Javier Milei está choqueando al mundo. Javier Milei mira esto y dice, tarea cumplida, yo voy en esta. Yo quiero ser el líder del ultralibertarismo, del anarcocapitalismo en el mundo. Y Javier Milei obtiene esto. Se está hablando en el mundo de Javier Milei. La nota no necesariamente es positiva en términos de gestión, es una nota descriptiva y que se basa mucho en la excentricidad del presidente argentino. Pero Javier Milei está pensando en esto y Javier Milei también conquista esta situación. Javier Milei, además, estamos repasando, insisto, escenas de la política que dejó el acto de ayer en el Luna Park. No del entretenimiento, de la política. Cosas bien concretas y duras. Javier Milei demostró ayer que está pensando en este número, más bien en este año. En el 2025. ¿Qué es lo que dice Javier Milei del 2025? En el 2025 vamos a conseguir una aplanadora, una cantidad tremenda de votos que nos va a permitir tener en la mayoría, en el Congreso, la mayoría que hoy no nos permite, por ejemplo, la aprobación de la ley base sobre el paquete fiscal. ¿Y de qué manera uno puede decir que ayer en el recital de Javier Milei
se puede ver esa preocupación. Bueno, en estas fotos, en la foto de referentes del PRO, en algún otro momento Juntos por el Cambio, estaba Arabia, volvamos un cachito para atrás. Estaba Patricia Bullrich, fíjense en la próxima foto. Diego Santilli, aquí está Cristian Ritondo, elementos muy importantes en la gestión actual de Javier Milei, pero que le generan un problema, Finocchiaro, le genera un problema muy importante a la derecha tradicional en la Argentina. ¿Por qué? Bueno, quien está viendo esta foto es Mauricio Macri, que asumió la presidencia del PRO por Zoom. Habría que ver las líneas editoriales de algunos medios de comunicación para entender el enojo de Mauricio Macri por esto. Pero lo cierto es que Javier Milei logró, y lo demostró también ayer, Javier Milei logró modificar por completo la escena política. Piensa en la escena política de la Argentina desde hace menos de un año. El rol que ocupaba Macri, lo que significaba el PRO, lo que significaba Juntos por el Cambio, lo que ha hecho Javier Milei dentro del propio peronismo. Bueno, eso está confirmado y es una gestión propia de Javier Milei. Hay otro elemento muy importante para cerrar, que también es un dato político, que tiene que ver con esto. Con este calendario. Javier Milei tiene ese acompañamiento por parte de la sociedad, más del 50%. También uno se puede preguntar, bueno, ¿cuánto tenía cuando arrancó? ¿Cuánto perdió en ese momento y en cuánto tiempo? ¿Y con cuánto conflicto en la calle? No importa. Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 y hoy estamos en jueves 23 de mayo. Es muy poco tiempo, son menos de 6 meses. Esto tiene dos lecturas posibles. En muy poco tiempo Javier Milei conserva ese nivel de popularidad habiendo hecho el ajuste tan brutal que está haciendo, el más importante de la historia. Pero alguien también puede leer, y aquí nos metemos en otra variable del análisis, del hecho político que dejó el acto ayer en el Luna Park, que es que nunca había habido tanto conflicto en las calles a menos de 6 meses de la asunción de un gobierno. Este calendario es al mismo tiempo algo muy positivo, como también una pregunta para Javier Milei. ¿Por qué? Lo decía recién Matías Culfas. Bueno, porque toda la escena que le parece estar saliendo bien a Javier Milei, donde él puede decir para su propio ego, estoy liderando la discusión libertaria internacional, estoy con el número de inflación muy redondeado y ese es el número que me está dando márgenes de popularidad muy, muy importante. Matías Culfas decía, bueno, pero con ese nivel de conflictividad en la calle, en 15 días esto te puede cambiar así. Y un recital en el Luna Park que parece que te da mucha movilidad, mucha emoción, mucha energía, puede terminar siendo efectivamente un gran papelón. O puede ponerlo a Javier Milei más como una caricatura donde han terminado varios otros presidentes de la Argentina en mucho menos tiempo del pensado. Y eso puede cambiar en la Argentina y con la convulsión que se está viviendo en algunos puntos de una manera muy pero muy rápida. Postales que dejó el recital ayer en Luna Park me parece que se excedieron en los análisis del entretenimiento, de si era aburrido o no, del recital, y creo que dejó elementos de la política muy pero muy importantes. Nos vamos a la mesa y vamos a hablar de otra de las noticias del día, que tiene que ver con la confirmación del Gobierno Nacional de que tiene en los galpones de desarrollo social 5 millones de kilos de alimentos no repartidos y que fueron conseguidos, que fueron adquiridos durante la gestión anterior. Hoy le reconocía de esta manera el vocero Manuel Adorni. Efectivamente, esos alimentos existen. Esos alimentos tienen diferentes fechas de vencimiento. No están por vencerse. Los que en tal caso o que tienen la fecha más próxima a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior y además están allí porque efectivamente la administración anterior, evidentemente, o por las auditorías que ha hecho la ministra Petovelo, un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían a la cantidad de gente que decían tener, entonces efectivamente ocurrió el episodio que vos estás mencionando. Viene allí Manuel Adorni que dice 5 millones de kilos de alimento en los galpones. Qué bárbaro lo que hizo el gobierno anterior. Es muy llamativo. Es el mundo, según Manu, reforzado. Podría haber ido perfectamente para el segmento. Está Leo Grosso con nosotros, diputado nacional, mandato cumplido, referente del movimiento Evita. ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hiciste un trabajo muy interesante respecto del tema comedores. ¿Cómo lo vinculás con esto que hoy se confirmó? Y le mandamos, por supuesto, un saludo grande y el crédito a Ari Lijalade, colega del Destape,
que hizo la evaluación de la información pública pedida y que termina con este dato. Leo. Sí, muy bueno, muy importante y nada, y también hay que mandarle un saludo a la familia de Adorni y de todo el gobierno que ha tomado una decisión que es criminal. La verdad que es esto, nosotros estamos en un contexto donde en diciembre una devaluación de 110%, un pico inflacionario y un ajuste brutal por parte del gobierno que ha llevado los números de la pobreza en la Argentina al 55%, y si hablamos de los pibes y las pibas, de la pobreza infantil, creo que debe estar cerca del 70%. Nosotros eso siempre lo vivimos del otro lado del mostrador, es decir, en el comedor aumenta la demanda, golpean la puerta, se suman más familias a la olla, familias que son familias de laburantes, que cuando la economía más o menos circula y hay guita en la calle no van al comedor y que desde diciembre empiezan a tocar las puertas. Y yo cuando escucho esto del gobierno, además de indignarme, recuerdo mucho de los planteos que hacen las compañeras, que digo las compañeras porque son mujeres la mayoría de las que llevan adelante los comedores, que tienen que ver con cosas que son terribles, con cosas que... Estamos hablando de un país como el nuestro que es productor de alimentos, donde hay vecinas del conurbano bonaerense a 20 minutos de este lugar, no estamos hablando del impenetrable, que te dicen, bueno, yo cocino una vez al día y con lo que sobra estiro la segunda comida, mi hijo no puede tomar la leche 4 veces porque él tomaba 4 veces, ahora toma una vez, y estos relatos permanentes están acompañados de una campaña de estigmatización y persecución política o institucional, que es peor aún, a quienes llevan adelante esos comedores. El mamarracho del relevamiento de comedores que instalaron con los mamarrachos que iban barrio por barrio buscando direcciones falsas, es lo que vos me preguntabas que hicimos nosotros. A ver, vamos a compartirlo. Son 30 segundos de algo que produjo efectivamente Leo Grosso con todo su equipo, tratando de desnudar la realidad sobre las auditorías del gobierno respecto de los comedores. Lo compartimos. ¿Viste que en los medios hablan de los comedores fantasmas? Bueno, acompañanos que vamos a visitar uno de los supuestos comedores que no existe, el Principito, de Villa Bonita. ¿Y esto qué es? ¿La cocina de quién? Mi casa. Ah, ¿viste? No es que tengo un comedor inmenso, con olla, con todo lo que ellos me ¿Hace cuánto tiempo que cocinan acá para los vecinos? 2014, 13, pero nosotros cocinamos todos los días. Y los atendí yo. 3 veces estuvieron sentados acá, estuvieron afuera, estaban todos de mi bolsillo. O sea, ¿qué comedor fantasma? La gente tiene hambre, tiene que comer. A las 10 de la mañana pasa el muchacho retirando los tuppers casa por casa para traer la comida a 12:30. Yo soy el encargado de hacer la comida. Y bueno, a las 9 empezamos a hacer de comer. Son más o menos 25 o 30 tuppers, que son un promedio de 6 personas por tupper. Todos los días se cocina, de lunes a viernes. Vinieron, pero dijeron que habían venido un montón de veces, pero le daba no sé qué entrar, como miedo que tenían de entrar. Ahora la pregunta es, si el gobierno dejó de abastecer a los comedores desde el mes de diciembre, si además de eso fueron a comprobar su existencia y sacaron fotos y videos, ¿por qué están acusándolos de que no existen? Es más extenso el trabajo, lo resumimos para conceptualmente entenderlo. ¿Qué quisieron demostrar acá, Leo? No, ellos lo que quieren es justificar... No, ustedes, ¿qué quisieron demostrar acá? Que es falso el chequeo que ellos hicieron de los supuestos comedores fantasmas, que es un mamarracho ellos instalaron la idea de que fueron a revisar 2.600 comedores y que 1.400 no existían. Eso le dio a conocer el Ministerio de Capital Humano a todos los medios. Al otro día veíamos los grandes medios de comunicación con sus cronistas en los barrios chequeando direcciones que no estaban o comedores que no estaban, los supuestos comedores fantasmas. Cosas que después nosotros cuando fuimos a nuestra propia realidad, ¿cuál es el comedor que dice la lista? Que nos enteramos por TN, no por otra cosa, y empezamos a ver y había direcciones falsas. El comedor del country, en realidad había un problema con la ubicación del GPS, era enfrente, en la villa que queda enfrente del country. El comedor Gauchito Gil de Quilmes no existe. Se habló muchísimo de eso, el comedor Gauchito del country de Quilmes sí existe. Falló el GPS, estaba enfrente en la villa y fueron a buscar al country. Exacto, este comedor donde yo les mostraba ahí, en la cocina, que es una casa así, que su cocina la pone hace años esta señora y que cocina día a día para darle comer a sus vecinos en un barrio que es una villa pasillo donde el espacio no abunda. La primera vez que fueron no quisieron entrar porque es un pasillo al fondo. La segunda vez entraron y decían, che, qué chico el lugar, ¿cómo comen tanta gente acá? No come la gente ahí, la gente retira el tupper. Y eso pasa en todos los comedores. No conocen la realidad y después mienten y atacan ¿para qué? Para guardar esa comida y desfinanciar la política alimentaria. ¿En el enfoque judicial esto está tenido en cuenta en las causas, Irina? Mirá, el tema es que lo que denuncia lo que denuncia Petovelo, en este caso, con esa supuesta auditoría, está hecho en base a
un registro que se llama RENACOM, que es el registro de los comedores comunitarios, y lo que entregan ellos a la justicia es una lista de comedores preinscriptos, ¿no? Estos 2000 y pico que relevan. Y dicen, bueno, nosotros fuimos a una muestra, ¿no? de estos y bueno, al 50% no lo encontramos. Lo primero que hay que decir es que cuando un comedor está preinscripto, y además hay todo un proceso detrás de eso. Quizá aparece prescripto, pero tenía una aprobación previa, pero vuelve a aparecer prescripto porque tienen que renovar justamente la aprobación. Pero por otro lado, prescripto puede ser, se inscribió y todavía no lo aprobaron. Claro. ¿Sí? Y hay otra cosa, que es un registro abierto. Si vos, Pablo Caruso, querés entrar al registro y anotar algo, que querés ponerte un comedor en tu casa, podés hacerlo. Con lo cual te quiero decir que cualquiera puede poner cualquier cosa y eso no parece ser una prueba válida O sea, para hacer este análisis. Puede haber comedores que se escribieron ahí porque querían ser comedores. Claro, exactamente. Y lo están computando como comedores que no funcionan. Exactamente. Sí, pero además hay una cosa para tener en cuenta, que es que desde diciembre el Ministerio de Capital Humano no provee de alimentos a los comedores. Es que y eso los es un comedores hecho. son la cocina de una casa, de una vecina que le faltan muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que comprobar si vos no estás mandando Pero la tengo una mercadería? pregunta más. ¿Se Vamos a entiende? suponer que efectivamente el gobierno chequeó que había comederos que no funcionaban. ¿Es una buena excusa para no haber repartido todo lo que está en el galpón a los comedores que sí efectivamente están funcionando? Peor aún, no solo no es una buena excusa, no es una buena excusa para desfinanciar todo el resto de la política alimentaria. Porque estamos hablando de la comida que compró el gobierno anterior y ellos no reparten. Ahora, desde diciembre no gastan un peso. Firmaron un convenio con ACIERA, que es la confederación de algunas iglesias evangelistas, y no lo ejecutaron. O tenía muy poco monto y no sé qué habrá pasado, pero hasta hace muy poco no lo habían ejecutado. Entonces, es una vergüenza que en Argentina, un país que los comedores no se inventaron en el gobierno pasado. Los comedores surgen en la hiperinflación de Alfonsín, en realidad empiezan a surgir a finales de la dictadura cuando se empiezan a consolidar la pobreza estructural post primera etapa neoliberal fuerte de este país, digamos. Entonces no es un invento de ningún gobierno, es el resultado de la solidaridad de las mujeres de los barrios que se juntaban para parar la olla porque sus pibes no llegaban a comer y se tenían que ir a la escuela. Esos son los comedores. El Estado después lo fue financiando, no hubo ningún gobierno que se animó a desfinanciarlo, ni Macri, que también llevó adelante una política de ajuste y que priorizaba pagarle al Fondo Monetario Internacional. Ningún gobierno desde la vuelta a la democracia hasta acá se animó a lo que se animó este muchacho, que están desfinanciando y que están empujando a la gente a la peor de las situaciones. Esto no termina bien y no es una amenaza, no es que nosotros lo decimos. Esto es una locura. En la Argentina, a 15 minutos de la ciudad de Buenos Aires, hay pibes que se están yendo a dormir masticando cartón. Leo. Hay gente que va a la escuela a buscar comida y además también desfinanciaron el SAE. Que eso es otra cosa. Sí, y se la está parte haciendo nacional no lo cargo, están la pagando. provincia se está haciendo cargo, las provincias se están haciendo cargo, pero es mucho menos robusto de lo que era antes. Perdón, Es un problema esa cantidad integral. de toneladas que se encontraron, que son 5 millones de kilos, son 5.000 toneladas. Puede ser, no sé usted por la experiencia que vos tenés en comedores, pero me da como que son raciones para 30 millones de raciones. Eso para todo el país, es comida para todo el país. Resolvés un tiempo, no sé cuánto tiempo, pero... Siempre se compra mucho porque el problema son las licitaciones, porque el problema es que no hay tantas industrias Hoy me que producen explicaban en tanta eso cantidad. exfuncionarios de desarrollo que en general puede haber 10 millones, después 2, porque viene, porque licitaciones a destiempo, pero nunca una situación. No, pero además siempre, perdóname. Y con la inflación que hay, estoquearse también está bien, fue una buena política. Yo trabajé en la etapa de Cafiero, me tocó trabajar con las últimas cajas PAN del radicalismo y hubo un cambio de gobierno y nosotros, a través del ejército, con Colimbas, se repartieron las últimas cajas PAN. Es decir, vos agarrás las cajas PAN que dejó el gobierno anterior, después vino otro plan, pero hasta que pusiste el nuevo proyecto, se repartieron las cajas. Al mes de asumido ya estaba repartido. Exacto. ¿Cómo vas a dejar 6 meses? ¿Qué, Irina? No, quería explicar algo. Hay dos grandes depósitos de alimentos que dependen del Ministerio hoy de Capital Humano. Uno queda en Tucumán, en Tafí, y otro queda en Villa Martelli. La denuncia
original sobre este tema por la falta de alimentos la había hecho Juan Grabois. Nosotros hablamos de esta causa, contamos que hay dos causas en espejo, ¿no? Una que hace Petovelo contra la gente, los supuestos comedores fantasmas, y otra que hace Grabois. Grabois se presenta hoy con esta noticia de los 5 millones de kilos y le pide a la fiscal Paloma Ochoa, por favor, vaya a hacer una inspección ocular, a ver que estén esos alimentos ahí, incáutelos y distribúyalos. Entonces la Fiscalía va a tener que tomar una decisión sobre esto, tiene delegada la investigación, y me parece una medida sumamente importante y urgente para, digamos, para destacar. Claro. Otra cosa que pasó hoy, que tiene que ver con los comedores fantasma, de los que habla el Ministerio, hoy volvió la cola, la que llamamos cola del hambre, que es, bueno, la fila del hambre, que es la que van a hacer justamente la gente que integra movimientos o que vive en barrios populares a las puertas del Ministerio de Capital Humano, muchas cuadras además, y hoy fueron puntualmente con una misión. Primero fueron a pedir que los atiendan, no los atendieron. Querían mostrar, querían documentar que ellos tienen comedores. Entonces tuvieron que llamar a un escribano, varias organizaciones, Sí. Llamaron a un escribano y hay un acta firmada por un escribano donde hay 73 personas que dijeron en ese acta que tienen comedores que están siendo tomados como fantasmas, y probablemente esto derive en otra denuncia. Pero es, bueno, es trágico lo que está pasando, ¿no? Bueno, vamos a seguir, por supuesto, con este tema. Leo, te invitamos a quedarte. Vamos a hacer un picado de otros asuntos que están en la agenda y que no queríamos que pasen de manera inadvertida. Evidentemente el gobierno tiene la intención, sea por distraer o sea para tratar de llevar a cabo su cometido, las dos cosas pueden ser reales, es decir, todo verdad, respecto a retroceder con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Ayer lo volvió a explicar el presidente en el Luna Park de esta manera. En todas las predicciones del Club de Roma, que decía que cuando llegáramos al año 2000 no iba a haber lugar para más gente en el planeta y se iba a producir un apagón energético y eso iba a hacer caer la cantidad de producción de alimentos y nos íbamos a morir y quedar 1.000 millones, entonces sugerían impulsar la agenda del aborto. Es decir, lo que se creen tan avanzado con la agenda del aborto es una agenda que tiene más de 3.000 años y es una agenda absolutamente asesina por un par de salames que hicieron malas cuentas. Bien, allí estaba el presidente Javier Milei. Quiero preguntarte, Udi, si tenemos a Sánchez hablando de la teoría de la repoblación. Avísame si lo tenemos, porque me parece que ese es el combo perfecto para entender de qué estamos hablando y abrir a la mesa y a Leo, que también como diputado nacional votó la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos hablando de Francisco Sánchez, que es el secretario de culto, que se expresó respecto de este tema en la fiesta ultraderecha allí en Vox, pero también lo hizo en una entrevista. Aquí lo tenemos. Hoy en Argentina, hoy mismo en Argentina hay un invierno demográfico. Increíblemente Argentina hoy tiene tasas de natalidad similares a las que tiene Corea del Sur o España, dos de los países que han empezado a despoblarse trágicamente. Argentina es un país que necesita poblarse, repoblarse, con lo cual yo diría que no solamente tenemos que pensar en derogar el aborto, sino también tenemos que pensar en medidas que promuevan la natalidad de Argentina para que la cuestión demográfica vuelva a ser un eje estratégico para el desarrollo de nuestro país. Bueno, la teoría que además acompañaba la voluntad de Sánchez de derogar efectivamente la ley de interrupción voluntaria del embarazo. A ver, ¿estamos entrando en una trampa discutiendo esto o lo tenemos que tratar porque es más grave de lo que eventualmente puede llegar a ser el gobierno? Y un poco, digamos, ¿no? Yo pensaba, bueno, querés cuidar a la población, alimentala, claro, ¿no? Y lo que estábamos discutiendo antes. Y la gente, no alimentar a los niños, ¿para qué querés niños? Estamos al horno, digamos, ¿no? Y después, de alguna manera, yo tengo la sensación desde la campaña que está esta idea de no va a hacer eso que dice y entonces nos va corriendo el arco permanentemente. Este tipo cuestionó todo, el divorcio, el aborto, el matrimonio igualitario, acuerdos y consensos de nuestra sociedad, de las cuales estamos orgullosos porque no son el resultado de una posición política de un sector, son grandes acuerdos del conjunto de la sociedad y peleas de distintos sectores de muchísimos años, ¿no? Y me parece que ellos vienen un poco a eso.
es parte además del plan de destrucción y descomposición de la sociedad argentina para llevar adelante el modelo económico que acá cuentan muy bien los muchachos todos los días y que tiene que ver con regalarle básicamente el país a las grandes multinacionales. Tienen que ir desarmando a la sociedad, ir confundiéndonos, ir mezclándonos todas las batallas. Yo lo que veo es que el gobierno viene fracasando sistemáticamente en una serie de cosas, sobre todo en la economía hay un problema muy grande, empiezan a haber síntomas, yo no soy un especialista, ustedes lo cuentan mucho mejor que yo, pero después también en la política, porque la ley base tampoco sale, porque empiezan a complicarse y cada vez que aparece una complicación, los tipos te corren el arco 20 metros más. Irina, esto no se puede derogar, ¿no? Esto por decreto no se puede derogar. Cuestiones, materia penal no se puede derogar, tiene que ir al Congreso. O sea, al Congreso que votó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que está bien, hay una composición que no es exactamente igual, pero como dice Leo, esto es parte de un consenso social que se fue construyendo con el tiempo, ¿no? Yo veo que el planteo de Sánchez entra dentro de esto que le encanta decir a los libertarios, que es su batalla cultural, para lo cual tienen en común, tienen un manual, ¿no? Que además lo escribió Agustín Laje, que es uno de los intelectuales que rodean a Javier Milei, y que entre sus objetivos de construir su propia batalla cultural, ¿no? Y vencer a la otra, está justamente el movimiento LGBTIQ+, está el feminismo y están todos los derechos conquistados que puedan tener que ver con alguno de estos colectivos, ¿no? Esto forma parte de, lo hagan o lo concreten o no lo concreten, es algo con lo que van a seguir machacando, porque forma parte de esa búsqueda que hacen. Sí. Una cosa que quiero recordar respecto de Francisco Sánchez. Francisco Sánchez, cuando era diputado, fue la persona que salió a decir que después que pidió un fiscal la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa vialidad, salió a pedir pena de muerte para Cristina. No sé si lo recuerdan. Sí. Lo pidió públicamente y lo cuento porque esta batalla de la que ellos hablan forma parte de un combo que incluye al odio. Indefectiblemente, ¿no? El odio hacia las minorías, el odio hacia el opositor, el odio hacia quien pueda tener una... Como modo de acumulación política incluso, ¿no? Sí, pero también le demuestra... Ojo, porque lo que sí hay que tener en cuenta es que, y ya lo vimos con el caso de Cristina, es que del odio a la agresión física o a un caso extremo como un intento de magnicidio, al odio discursivo, hay un paso. Sí, el lenguaje es acción. Bueno, el lenguaje es acción. Igual dentro del modelo de ellos, esto es contradictorio. Perdónenme porque, a ver, constantemente ellas se embarazan para cobrar los planes. Entonces, se embarazan para cobrar los planes y saquemos que no vengan los paraguayos, que no vengan los bolivianos, que no vengan los chilenos a trabajar acá porque sobra gente, a decir que hay que poblar. Digo, están constantemente y van a Vox, que detestan a todos los africanos que se tiran a cruzar el Mediterráneo, todo. Sí. Yo lo que les digo, había un ejemplo, una cosa que no sé si le va a gustar, pero capaz que lo podría tomar Sánchez, si quiere por lo menos evitar que haya más cantidad de abortos. Sí. Usted sabe que la Unión Soviética, ¿sabe lo que hacía la Unión Soviética con las madres solteras? Le vas a dar la razón. Escúcheme, ¿por qué tiene que? Usted quiere, si tiene ya todo preconcebido, repetimos cosas preconcebidas. Sorpréndanos. Preconcebido, repetimos cosas preconcebidas. Yo voy a decir lo que hacía la Unión Soviética con las madres solteras. El Estado pasaba a representar el hombre ausente y era como un ahijado del Estado. Entonces la madre soltera se le resolvía el problema para que no tuviera que vivir de una manera paria en un estado donde no tenía marido. Entonces, yo no veo que hagan esto. Le quitan la comida a la gente. No es que le dicen, mire, si usted va a tener un hijo y no tiene marido, el Estado le va a bancar el hijo y le va a hacer de marido y le va a dar todo lo que le falta. Lamentablemente están muy lejos de eso y promoverían algo. Muchas veces hay algunas personas que van a abortar por un problema social. Al libertarismo. Leo, ¿qué mirada tenés de todo esto? No, por supuesto que repudio todos los hechos. Me parece una barbaridad que sea el tipo que le hizo la biografía a Milei, el otro que sea el secretario de culto, como que naturalizamos una cantidad de barbaridades en estos tiempos.
que me parece que hay que ponerlas ahí arriba de la mesa. Y nada, yo creo que hay que enfrentar esto, hay que discutirlo como discutimos, porque esto recién yo te comentaba, decía, bueno, los discursos de odio. Entonces empiezan, bueno, el matrimonio igualitario, las lesbianas, los gays, y después tenés un tipo que va y tira una molotov adentro de una casa con 4 chicas lesbianas y mueren 3. Entonces, y el discurso de odio contra los pobres, nosotros ya lo vivimos mucho tiempo. Entonces, no, son todos chorros, se roban la comida de los comedores y de ahí a los hechos de violencia hay un solo paso. Entonces hay una decisión política de consolidar el ajuste con la política del odio, de la violencia contra los que están oponiéndose a las medidas de su gobierno, porque en definitiva de fondo va también ahí. Y hay un rescate histórico. El otro día en el discurso de Sánchez en el Facha Fest, en Vox, en España, Facho Fest. O el Facha Fest en español, cualquiera de lo que quieras, él nombra un año, 1492. Y todos entendieron que se refería al descubrimiento de América, o como lo llamemos, no importa. Colón a la conquista. No es eso. El tipo no habla de eso. El tipo habla de otra cosa. 1492 es la expulsión de los judíos de España y los moros. Y poquitos años antes se había instaurado la Inquisición en España. Pero no es una interpretación mía. Hay una corriente histórica, historiográfica, política. Esto es ideología. Hay una corriente que sigue eso. Y Sánchez sigue eso, no se le ocurrió ahora. ¿Qué sostiene? ¿Que eso es bueno? ¿Que lo que por hicieron supuesto, en 1492 era bueno? Pero por supuesto, lo dijo cuando dice 1492, no habla de América, habla de eso. Incluso habla más. Habla de la cristiandad como existía en ese momento, en esos términos, lo dice en el discurso. Leo, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Bueno, segmento que nos encanta es El Mundo según Manu. La tarea que tiene, lógicamente, el vocero presidencial, es decir, armar una narrativa, construir un relato para que se interprete de esa manera las decisiones del gobierno. Y en el capítulo de hoy volvemos a España. Bueno, mi nombre es Manuel Adorni. Aclaro que no tengo hermana, para que dormí poco y me pierdo. Fin. Que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Y qué problema? Vamos sacándose una selfie. ¿Listo? Gracias. Fin. Con respecto a los gastos del presidente, ayer en virtud de que un colega tuyo de aquí me los ha pedido, no recuerdo si en la sala o los solicité, los datos que están saliendo en los medios, si leíste alguno, no son correctos, son falsos. Han publicado algún dato de alguna habitación de hotel, es absolutamente falso. Muchas otras veces, algunos costos como los del vuelo, al ser costos variables y no fijos, que uno no sabe de antemano, se tarda en efectivamente conocer el dato fino. Pero los vamos a dar a conocer de todas maneras. Entiendo que tampoco es de mucho interés para un periodista español. Señor Martín Granoski, contextualice. Aquí está hablando Adorni, el vocero presidencial. Hay una manganeta con esto. Hay 2 cuestionamientos al viaje de Milei. Le estaba contestando una periodista española. Claro, exactamente. Entonces, hay 2 cuestionamientos al viaje de Milei. Un cuestionamiento es de fondo. ¿Milei tenía que ir a Vox? Ese es un cuestionamiento. Y el otro cuestionamiento es, ¿guita privada para un acto privado? Entonces, fondos del Estado, mejor dicho, guita pública para un acto privado, ese es el otro cuestionamiento. ¿Qué es lo que está dibujando el gobierno? Y digo dibujando porque además lo está tratando de hacer a través del embajador en España, Roberto Bosch, que es un funcionario correcto, según me informan fuentes diplomáticas. Sí. Es un tipo correcto, profesional, serio, que no suele equivocarse. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Que en realidad se equivocó Bosch y que les dijo al gobierno español que era un viaje privado. Y entonces, consecuencia, si es privado, no hay justificación de sueldo de presupuesto de gasto público. Pero por error, dicen ellos. Y en realidad es, como lo dijimos estos días, lo que pasó, de verdad, es que el viaje efectivamente era solo para Vox. Y a último momento, incluso Adorni dijo, lo de Vox es un pedacito, dijo, pero ya un viernes, cuando ya llevaba 10 días eso. A último momento le agregaron una reunión con empresarios españoles de segunda línea, con lo cual el viaje teóricamente dejaba de ser privado, los fondos estaban justificados, el gasto de fondos del Estado estaba justificado y todo resuelto. La verdad, son falsedades sobre falsedades sobre falsedades sobre falacias. Gracias, Martín. Vamos a ir a una nueva tanda y al regresar estaremos charlando con Luis Alberto Quevedo, sociólogo, especialista en comunicación política,
Vamos a preguntarle qué vio ayer en el Luna Park y charlar un poco también sobre la realidad y el acompañamiento que un sector importante de la sociedad todavía tiene sobre el gobierno de Javier Milei. El gobierno lo sabe, actúa en consecuencia después de la tanda. Muy bien, seguimos en QR, ya charlamos con el Beto Quevedo, analizamos lo que dejó el acto / show de Javier Milei ayer en el Luna Park. A ver, ¿con qué contrasta lo que pasó ayer en el Luna Park, con el acto del presidente? Bueno, contrasta con una realidad que está realmente en mucha tensión. ¿Es solo Misiones? No. Hay una mirada muy atenta a lo que está pasando en Misiones. ¿Por qué? Y bueno, porque en función de cómo vaya ese conflicto, probablemente otros sectores del Estado en distintas provincias que han sufrido las consecuencias de la motosierra y de la licuadora estén pensando de qué manera accionar. Pienso también incluso en las policías provinciales. Vamos a compartir cómo convive el Luna Park, el discurso ayer del presidente Javier Milei, con lo que está pasando en territorio argentino, la calle que efectivamente está cada vez más tensa. Es divertido andar por el mundo dando batalla cultural. Ahí no voy a ser presidente del mundo. Argentina está presente y viene a levantar las ideas de la libertad como nadie en el mundo. Les puedo asegurar que los acompañaría cantando, pero violaría la independencia de los poderes. ¡Gastar la tuya! ¡Y esconderse cuando le vamos a reclamar! ¿No les parece que ya tengo bastante quilombos? Ahí voy, ya llego, pero dejen de espoliarme los títulos. ¡Paramos contra el ajuste de Milei y de Zarzuela! ¡Paramos para que ningún docente esté bajo la línea de la pobreza! Es la única forma de defender las ideas de la libertad, es peleando por ello día a día, porque si no las defendemos, nos van a llevar puestos y después no lloren. Así que vayan, peleen por las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Bien, una muy buena edición de nuestra producción de las últimas 48 horas. Esto está pasando en la Argentina ahora. Quiero sumar y recordarles que hoy estamos en jornada de paro nacional docente de todos los niveles. Quiero especialmente detenerme en el paro de docentes universitarios, docentes y no docentes, porque el conflicto universitario no está resuelto. ¿Hay o habría un acuerdo respecto de esa parte del presupuesto de los costos administrativos, de los gastos administrativos? Veremos si se ratifica, el gobierno lo da por hecho, pero es un 10% del paquete general. El resto son salarios docentes. ¿Tendrá el gobierno efectividad para tratar de separar los problemas? ¿Qué pasará con las autoridades de las universidades, con los docentes universitarios que ganan, me estaban diciendo recién, un poco menos que lo que están ganando y por lo que están reclamando los docentes en la provincia de Misiones? Pero esto no es todo. Acompáñenme. Quiero que hagamos un pantallazo muy rápido de lo que está pasando en distintos lugares del país, en este caso reflejado en la prensa local, en las prensas provinciales. El Ancasti de Catamarca. Ya hubo 100.000 despidos. Alarma por el impacto en el empleo de la recesión económica. Cierra una pyme por día. ¿Qué más? El Tribuno de Salta cierra un trimestre para el olvido. Recesión, inflación, pérdida de empleos y caída del consumo, indicadores negativos en un necesario donde la pobreza se habría disparado al 50% y siempre replicando informaciones locales, que es lo que nos importa. Durísima crítica de la Iglesia por la crisis social y la falta de empatía al gobierno de Milei. Aparece un enorme grado de sensibilidad, esto es en Córdoba, insensibilidad social por parte de las autoridades.
en las medidas de ajuste, aunque más gravemente preocupa la cultura del odio y el individualismo extremo generado, expresó el episcopado. ¿Qué más? Diagonales de La Plata. Los despidos recién empiezan, alertan las pymes, ya suman 20.000 y proyectan 150.000 para este año. Otra vez los números de los industriales pymes argentinos. Chaco, el ajuste llegó a los supermercados con despidos masivos y protestas. La cadena Changomás echó a 152 personas en 8 sucursales simultáneamente, atribuyó los despidos al contexto económico. Y nos vamos a Río Negro. Protesta de trabajadores del Correo Argentino en Neuquén por despidos. Ayer, esenciales, hoy descartables. También allí en la Patagonia. Y de esa manera, cada uno de los días se van describiendo. De esta forma, quizá no llega tanto a la prensa nacional, pero en cada lugar hay conflictos de estas características. Nos vamos a la mesa y vamos al encuentro del Beto Quevedo. Luis Alberto Quevedo, sociólogo, especialista en el análisis de la comunicación política. Beto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenas noches. Hoy estuvimos charlando en la radio, así que va a haber mucho de repregunta por cosas que Beto en esa conversación nos dejó picando y creo que puede ser muy interesante. A ver, decíamos recién, está el Luna Park, con todo lo que eso significa, y ahora te vamos a preguntar qué viste, qué leíste vos. Y por otra parte está esto pasando en la calle en la Argentina. ¿En qué momento está esa disputa, a tu criterio? No estuvo evidentemente en el Luna Park. O sea, Milei desarrolló ahí un escenario que para él tenía todos los componentes que hacen a sus temas de personalidad, desarrollo de su ego personal, pero también a sus temas políticos y también a su... ¿El ego de Milei es político? Sí, sí. ¿Es un dato político? Es un dato político, sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, uno de los temas que yo creo que él ha construido es que hay dos Milei, ¿no? Hay un Milei local, nacional, que él tiene un tipo de acción que vale la pena evaluar porque tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros, pero hay otro Milei que es el global. Él tiene ese doble rol, ese doble juego armado por él, y en los dos hay mucho de ego. Él está valorándose a sí mismo como uno de los mayores defensores de la libertad en todo el planeta. Él lo ha dicho y lo repitió en muchas ocasiones, y ayer estuvo presente también, el éxito que tuvo en España, en ese acto de la derecha española, pero también que tuvo gran repercusión internacional. Está en la tapa de Times, es alguien que se percibe como una fuerza global. La derecha le devuelve eso, porque él está asociado a un sistema político de derecha que tiene una mirada también de apoyo a todos sus referentes, y él es hoy uno de los referentes importantes. Ayer él hace el acto por su ego también personal, esta idea de que él es un showman, que a él le gusta que lo vean como un rockstar. Para él la idea de show también tiene un peso político muy importante. Bueno, parte de su recorrido tiene que ver con a través del stand-up, a través de la aparición en televisión, haciendo incluso juegos de imitación. Pero por otro lado, yo creo que hay que darle a eso una perspectiva de discurso político. Él tiene... los que analizamos discurso político siempre esperamos un corpus discursivo que es un texto. Él tiene muchos textos. Él tiene toda su manera de tuitear y retuitear. Eso forma parte de su lenguaje político. Cómo organiza los actos como un show, canta y alienta a sus propios militantes. Eso es un discurso político. Y la otra es cómo trabaja con el periodismo. Él tiene un fuerte vínculo. Hoy mismo lo está teniendo, un fuerte vínculo con algunos comunicadores con los cuales no tiene una entrevista periodística, tiene una manera de construir un discurso habilitado por una persona que se sienta enfrente. No lo inventó Milei eso. No, por supuesto, y tampoco lo de bailar, No nos olvidemos que Macri bailaba. Te agrego una pregunta, básicamente, respecto del discurso de ayer. Cuando uno lo escuchaba, era un discurso para poca gente, digamos. Sí. ¿Ahí capitaliza también? ¿Por qué hace eso? Porque me parece que es el quinto, me faltaba la otra pata, que es, él quiere ocupar el lugar del saber. Él es el que sabe del saber. Él es el que sabe de economía. Él es el que escribe sobre economía. Él es que
hizo el chiste. Me dicen mis amigos, ¿cómo puede ser que trabajás 16 horas por día y tenés tiempo para leer y escribir? Y él dijo, me las arreglo. Tiene algo de súper poderoso, ¿no? Y que encima escribe Pero texto. ¿con quién compite? ¿A quién le quiere demostrar que él sabe que es el que tiene el conocimiento? Buena pregunta, porque ¿a quién le habló ayer? Yo creo que primero le habló al establishment de economistas liberales, neoclásicos, que lo están atacando a él. Hablo del SEMA, hablo de la Fundación Mediterránea, hablo de Melconian, hablo de todo ese grupo lo está criticando. Y él les dice, les gano a todos ustedes. Eso en cancha propia. Pero también le contesta a Cristina Kirchner, ¿eh? Porque Cristina Kirchner en los últimos tiempos lo que nos ha hecho son clases magistrales. Cristina Kirchner se ha transformado un poco en una pedagoga, digamos, de la política a la pedagoga. Y hace tablas y curvas de Gauss, yo qué sé, en un estadio. Pero uno puede discutir o no lo que hace Cristina, pero se entiende lo que dice. En este caso, él tira datos que la verdad, a uno que le gusta la economía, por ejemplo, cuando fue en el caso de España, los datos, lo que generó en España es por hablar de un hecho concreto. Y cuando estuvo en Davos, lo que le explicó a los millonarios que le decían que avanza el socialismo, era una discusión concreta. Acá en la Argentina no explica nada del proyecto que tiene, de la gestión, no habló nada, habló abstracciones. Exactamente. Y por eso creo que de alguna manera Durán Barba dice, fue aburrido porque no utilizó eso para que el que lo ve por la tele diga, mira lo que dice, puede ser interesante. No multiplicó el mensaje. Es una cosa inentendible lo que decía. Sí, a ver, voy un paso atrás de lo que dijiste para estar de acuerdo. La dimensión, diría yo, intelectual y de estadista que tiene Cristina está a años luz de lo que es Milei. Cristina no solo se le entiende, Cristina hace una lectura histórica de la Argentina y habla de la región, del mundo, de la inserción, de nuestras potencialidades. Milei no habla de economía argentina, por ejemplo. No habla de deuda externa. No habla de producción. No habla de nada. Bueno, pero no habla de producción, pero yo diría que como su apuesta es al extractivismo y a las finanzas, que él no hable de la Argentina productiva es coherente. Pero no habla si está todo el tampoco... tiempo hablando de economía. No entiendo. Si No, está todo el tiempo hablando de economía. Es que él no habla de la economía argentina. La lección que dio ayer, si le llamamos a eso una lección, es una especie de compendio de lugares comunes de citas de autores que él son los que repite como un mantra. Es un divulgador científico. Exactamente. Digo, los divulgadores, ¿no? Sí. No sé, él le gusta traer, por ejemplo, a Rothbard, que es el único que desarrolló el anarcocapitalismo en el siglo XX. Nadie lee a Rothbard porque nadie lo tomó en serio nunca, jamás. Ahora, él considera que si vos no lo leíste, sos un ignorante y que él sí lo leyó. Ahora, entonces, es un juego por el saber. Perdón, ahí voy. ¿Para consolidar qué posición? ¿Para ganar qué Y partido? voy a hacer una cosa. La tribuna gritó ayer que Keynes es ladrón. Eso es histórico. Keynes vas a correr. Único. Keynes vas a correr. Claro. Te choreamos la bandera. Hay algo que él de su militancia les dejó de ese concepto global que él tiene, que es un anarcocapitalismo antisocialista, anti-estatista, anti-estado de bienestar y antiperonista. ¿Qué ibas a decir, Irina? No, que no termino de entender cómo ese lugar de saber que cultiva Milei y que se supone que engancha a un sector de la sociedad, ¿cómo se lleva con la falta de resultados hasta el momento? Exacto. No solo la falta de resultados, sino con el retroceso que estamos viviendo. Hoy hablábamos con Pablo de ese tema. ¿Contra qué se contrasta este discurso un poco delirante, un poco basado puramente en el ego personal, en un conjunto de militantes que lo siguen? Pero yo quiero decir que lo que pasó en el escenario es una cosa, pero en la platea había dirigencia política. Él está armando una rosca política nueva en Argentina. Por ejemplo, dirigentes del PRO. Él se está llevando una buena parte de los dirigentes del PRO. No hizo lo que Mauricio Macri quiso en su momento, que era una alianza del PRO y La Libertad Avanza. Él lo sacó a Mauricio Macri y se quedó con gente del PRO. Eso fue una Son las fotos que mostramos de ayer en el Luna Park. Exactamente. Ritondo, Santilli, eso. Todo ese, Lombardi, todo ese, perdón, Scioli, ¿no? Sí, claro. Sí, digamos, completa la lista, ¿no? Entonces tiene una estrategia política y está pensando en el 2025. Y entonces lo sienta a Espert. Al único que sentó es a Espert. Yo creo que él lo tiene Espert como candidato para el 2025
en algo. No sabemos qué. ¿Cómo se inserta su rol internacional en la discusión interna? Porque uno, por ejemplo, cuando fue a Davos, el debate era ¿por qué no le habló a los empresarios? ¿No? Y optó por un posicionamiento más de discusión liberal mundial. Pero eso se entendía, Sí, se no, entendía, pero no era esto. voy a otro lado. Cuando fue a España, uno se pregunta, ¿fue por un ego personal o fue porque hay algo ahí que le sirve para la acumulación política? En el caso de Davos, sí, yo creo que se entendía más y además él fue a celebrar al empresariado capitalista, salvaje, monopólico, una cosa que no se puede creer, pero fue a decir son héroes, ¿no? Sí. Entonces, él los reconoce como la familia. Ayer sentados había muchos empresarios también. Muchos empresarios que no les está yendo bien con este modelo porque muchos son del sector productivo. Claro. Sin embargo, estaban ahí sentados. Ese enigma también hay que resolverlo, ¿no? Beto, todo lo que estás diciendo respecto de Milei, yo diría con todo éxito. Con todo éxito. Y, a ver, recién mostramos los números de Raúl Timerman. Vos también trabajás permanentemente con estudios. Milei tiene más del 50% o el 50% de aprobación. Todos los, gruesamente, 45, Entonces, reitero, 52. todo lo que decís que a la política tradicional puede irritarle. Ese segmento de la población argentina, que es casi la mitad, tiene hoy la fórmula de la resignación por lo que está pasando, porque la pasan mal. Todas las entrevistas que hicieron ayer fuera del Luna Park, la televisión y la radio, la gente que iba decía que la estábamos pasando mal económicamente. Saben que está peor la situación. Pero dicen que es la esperanza. Claro. Entonces digo esto porque la situación tremenda que acaba de hacer la producción, que me gustó mucho cómo contrasta qué está pasando en la sociedad, en la calle, en las provincias, con lo que está pasando en Luna Park, yo diría, esa movilización por ahora no ha precipitado en un efecto político por ahora. Es una protesta social muy seria, muy grave de cómo la situación la está pasando a la sociedad. Pero hasta que no tenga allí enfrente un actor político, eso él lo controla. Cuando él le preguntaron hoy por Misiones, dijo, ya le dije a Patricia Bullrich, ¿no? Le di instrucciones de que envíe la seguridad suficiente para la provincia. O sea, es un problema policial, no es un problema político. ¿Y vos cómo lo ves, el problema de Misiones? ¿Cómo lo lees? Yo creo que es el primer emergente como provincia, porque está pasando, ahí estaba, ¿no? En Neuquén, en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, en la ciudad de La Plata, no sé, en muchos lugares. No, pero más, perdóname, Beto, salvo La Plata y salvo Rosario en parte, son todos lugares donde a Milei le fue muy bien como presidente. Claro, por ejemplo, Mendoza, por ejemplo, ¿no? Mendoza, Neuquén, Misiones. Ganó todas. A presidente. Misiones ganó bien en esos lugares. Y esa es por ejemplo, Misiones, ¿Puedo agregar algo? Hoy le preguntaba a una colega, María Belén Rolón, de Misiones 4, le preguntaba, ¿qué pasa en la calle respecto de lo nacional? No, dentro de la protesta lo que se escucha es Milei, vení, resolvenos esto. Exactamente, claro. No contra Milei. Y iba a decir que además la dirigencia pasa al agua, es decir, Misiones, no están echándole la culpa de todo a Milei. No. Bueno, entonces, pero realmente es una paradoja. Le tienen miedo a las encuestas. Le tienen miedo a la popularidad de Milei y que la gente lo que espera es que Milei lo resuelva. Milei sacó el 56% en Misiones y sacó el 68%, sacó Pasalacua. Digo, los gobernadores, haciendo el apoyo a Milei, van a terminar siendo ellos los responsables de la conflictividad local. Exactamente. Exactamente. A ver, dijiste algo muy interesante. Milei está pensando en el 2025 y mueve esas fichas. Y cambia por completo el escenario político que teníamos hasta hace menos de un año, con la recuperación, por ejemplo, de la derecha tradicional o el PRO. ¿La evaluación a Milei va a ser en el 2025? No, yo creo que mucho antes. Yo dije lo que él planifica. Él cree que todavía puede manejar las variables macroeconómicas razonablemente. Él cree que su popularidad no ha decrecido y por lo tanto no tiene por qué decrecer y que hay que planificar el 2025 como un gran triunfo de la Libertad Avanza con toda esta absorción de dirigentes que está haciendo y mejorar su posición relativa en el Congreso y además revalidar su gestión. Esto es su sueño. Yo creo que hay que esperar que pase agosto, septiembre, no sé si llegará todo la conflictividad. Él tiene exactamente hoy, mañana, tiene un problema con el sector financiero, que lo tenía más o menos controlado, pero todo lo que está... Junio y julio tiene dos pagos importantísimos de miles de millones de dólares, antes que agosto, así que tiene que llegar ahí. Por eso, a ver, Beto, quédate. No, y déjame decir una cosa.
tiene eso y tiene que manejar hoy el dólar sin liquidación del sector del campo. Ojo. Quédate, Beto. Hoy arrancamos el programa con versiones muy importantes de posibles cambios de gabinete. Es más, lo que más sonaba, viste, cuando suena sonaste, tenía que ver con un cambio del jefe de gabinete. Está Pablo Ibáñez para charlar con nosotros. Le hubiera encantado estar acá, Pablo, para charlar con vos, Beto, también. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, a ver, información a esta hora respecto de los rumores sobre cambios en el gabinete. Hay muchísimo ruido. Hace varios días se viene hablando de una crisis entre el presidente y Nicolás Pose. Hoy se instaló muy fuerte la hipótesis de la decisión de que ya estaba tomada, que era una cuestión de horas, que ya estaba tomada la decisión. Hace un momento gente muy cercana al jefe de gabinete, Nicolás Pose, me transmite que esa decisión no está tomada. Es lo que deben decir naturalmente de la cercanía del jefe de gabinete. La traducción del momento me parece que tiene que ver con esta, Pablo. Hay evidentemente una tensión dentro del gobierno y de alguna manera parece que ha ido escalando, y lo que antes parecía un juego de posiciones del propio presidente teniendo dos actores, Karina por un lado, Pose por el otro, como una especie de complementos y de compensaciones, ha ido tomando otro volumen. A mí me dicen, insisto, del entorno de el jefe de gabinete que está en su cargo, que no ha sido notificado de ninguna decisión contraria, pero me parece que tiene que ver con este juego, aunque se está en el medio de una tensión, de un forcejeo en el corazón del gobierno de Javier Milei. A ver, Pablo, hasta ahora entonces dos certezas como para cerrar de alguna manera la noche en este sentido. Primera certeza, desde lo que vos nos contás, no hay ratificación, no hay confirmación, por lo menos esto es lo que dice la gente cercana al jefe de gabinete, de que haya sido desplazado. Segundo elemento, sí hay un ruido dentro del gobierno que hay que ver eventualmente de qué manera se dirime. Hasta acá, estas certezas son las que tenemos ahora. Sí, con la definición del presidente en una entrevista en un canal colega, donde lo más llamativo fue que la pregunta específica sobre el destino de Pose decidió hacerla con una definición elíptica, diciendo que todos los ministros del gobierno estarían en revisión a partir de que se termine la cuestión de la ley base. Si la discusión era sobre Pose, tranquilamente podría haber dicho Javier Milei, con Pose no hay problema, pero siempre todos los ministros están sometidos a una decisión. Milei dijo, no es solo Pose, están todos bajo revisión en función de lo que está pasando con la discusión de la ley base. Está bien, pero la discusión o el debate es en torno a Pose, no es del resto de los ministros. Más allá de que se especuló con que podría haber un relanzamiento. Y también la idea del relanzamiento, y esto es quizá más arriesgada la definición, es cierto que Javier Milei parece aplicar siempre el antimanual de la lógica política. ¿Qué sería cuál en este caso? Que uno podría decir, si Milei viene planteando que su gobierno está bien encaminado, que empezó a conseguir cosas, que empezó a revertir una tendencia negativa, que lo peor ya pasó, como lo dijo en distintas declaraciones, ¿por qué en esa especie de buen momento, cuando empieza a consolidarse, podría hacer un cambio estructural como sería mover a un jefe de gabinete? Es contraintuitivo, si un gobierno empieza a consolidarse, mover el gabinete. Uno presume que los gabinetes se mueven cuando un gobierno tiene alguna especie de cisma, de crisis o de necesidad de mover jugadores para cambiar el juego. Bueno, esto sería lo lógico, pero insisto, siempre Javier Milei parece funcionar contra la lógica convencional de la política, por lo tanto nos puede sorprender, puede confirmarse lo que ha sido todo el día un ruido, que parte además de un episodio en particular, que es el faltazo de Pose al show en el Luna Park, que también dicen en su equipo más cercano tuvo que ver con una cuestión de carácter personal, no con una decisión de índole política. Pablo, gracias y nos reencontramos por supuesto en estos días. Saludos. Bien, Pablo Ibáñez con la información. Antes y para cerrar, Beto, gracias por haber venido. Durán Barba le dijo a Maxi Montenegro,
Milei es un presidente que ejerce el poder. Lo pienso en función de este tipo de decisiones. ¿Coincidís? Sí, lo ejerce, pero habría siempre que modalizar, ¿no? ¿Cómo lo ejerce? Porque yo diría, Cristina Kirchner también ejercía el poder y lo hacía con un estilo muy diferente. Creo que hay una cosa muy extraña en la política argentina de hoy, que tenemos un presidente que parece estar más interesado en su proyección internacional que en la resolución de los problemas locales, que parece estar más interesado en dar una clase de economía que él inventa números y que no se contrasta contra nada. Hoy habló del PBI en el año 0, o sea, en el momento del... Del 0 al 1800. Del 0 al 1800. Eso no se... Nadie en serio en este planeta puede tomarse esa afirmación. Eso no lo hacía Cristina Kirchner. Cristina Kirchner se manejaba con números reales. Entonces, digo, se ejerce el poder de manera muy distinta. Él lo ejerce también con la posverdad, ¿no? Beto, muchísimas gracias. Placer. Gracias por haber venido, que se repita. Con gusto. Bueno, Martín, Fer, querido Irina, Hernán, nos reencontramos mañana. Qué noche, noche al galope hemos tenido de arranque a fin en el QR de hoy. Bueno, nos estamos despidiendo, llega Babi, con Basta Babi. Y claro, arrancamos con estos rumores, con estas versiones, con una misión muy caliente, con una movilización hacia la casa del propio gobernador Pasalacqua, represión policial en la legislatura. Y omitimos las voces del día, que las tenemos, por supuesto, para cerrar. Hoy no nos vamos como llegamos, pero nos vamos de la manera en que solemos hacerlo siempre. Las voces del día, el final de QR de hoy. Basta Babi a continuación. Nosotros mañana a las 9 de la noche la seguimos. Chau. La verdad que él tira cosas muy confusas, casi te diría a propósito, que ni él las entiende. Por eso toda esa mezcla de autores, de presuntas citas. No, como figura de Estado, que es un showman, pero lo que propone me parece nefasto. ¿Y venís a verlo igual? Nefasto. Y a ver el meme. El señor Milei necesita hacer mucho ruido para tapar la miseria, el empobrecimiento y el sufrimiento que está padeciendo el pueblo argentino. ¿Quiénes van a poner la plata que dejan de aportar los ricos a la recaudación nacional? Y que además es un impuesto coparticipable. ¿Quién lo deja? ¿Quién lo pone? ¿Alguien lo pone? Bueno, lo ponen los trabajadores y trabajadoras, los sectores medios por el momento. Vayan ahí en la aduana, pónganse enfrente los camiones que están trayendo la hierba canchada de otros países. Que tu gobierno, el de Milei, autorizó la importación de hierba para que baje el precio cuando la hierba no. Va a bajar el precio para el productor, pero en góndola va a seguir lo mismo. Va a bajar el precio para el tarefero, pero en góndola va a seguir lo mismo. Y fui la tarotista que predijo a los cuatro vientos que Milei iba a ser el nuevo presidente y que iba a armar un imperio en la Argentina. Yo no voy a hablar de Susana Jiménez, chicos, porque este es mi ping, mi streaming, ni nada que me interese menos que hablar de la señora esa que está con retiro impositivo. Así que respetémosla a una compatriota uruguaya. ¿Quién va a responder las preguntas técnicas? Son técnicas, son muy concretas. ¿Quién de los técnicos del oficialismo, de la Libertad Avanza del PRO, va a responder las cuestiones técnicas que me preocupan? Que Milei pueda sacar adelante a este país de negros, pues lamentablemente es muy difícil, pero lo va a poder hacer. Uno de los peores momentos que parece como que todo está dando vuelta y que nada podrá volver a acomodarse. Finalmente la memoria termina acomodando las cosas. Cuando yo leí el modelo de Debré, el libro de Debré, se llama Teoría del Valor. Les puedo asegurar que tiene una belleza matemática que es súper inspiradora. Casi que les podría decir que la disfruté más que mi primer Playboy.